Bien, 18:05, ya estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Mari Compuché, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional del Comahue, a una nueva transmisión de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades en la continuidad de estas cuartas jornadas de Historia Mapuche. Para la presentación del panel que hoy nos toca, conducción y moderación de la transmisión, le cedo entonces la palabra al compañero Nelson Lobos Camerati, quien es parte de la organización de estas cuartas jornadas, parte de la organización de Historia Mapuche y compañero de la Universidad de Concepción. Nelson, la transmisión es toda tuya. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché, Fachanto Melepain, Tufachi Troquinche, Feimeu Tain Rumei Kimun, Kuifike Kimun, Mlei Pu Loncota in Pupeñi Capulamien, Dugengen, Feula, Tufachi Tragun, Universidad de Concepción, Ca Universidad Nacional Comahue, Ca Historia Mapuche, Muca Feitari. Feula España, Duwan, Ñi Kegun Duwan. Bueno, los saludo a todos, a todas. Un agrado una vez más estar con ustedes aquí en esta cuarta jornada de Historia Mapuche, en un nuevo panel. Otro día jueves, entretenido día jueves, donde contábamos con la importante presencia, les decía, en esta jornada organizada por la Universidad de Concepción y la Universidad Nacional del Comahue, y también Historia Mapuche. Tenemos aquí varios expositores. Uno de ellas es la Lamien Fabiana Nahuelquir, quien es integrante de la comunidad Mapuche Tehuelche, Vuelta del Río, Cuchamen de Chubut, profesora de la Universidad Nacional del Comahue y profesora de la Universidad también del Río Negro. Bueno, profesora de la Institución de Formación Docente 804 El Maitén y del Instituto de Formación Docente Continúa El Bolsón. El trabajo que expone ella es una experiencia principalmente en el marco de la materia de la historia de la educación, con estudiantes que cursan diferentes profesorados en el Instituto de El Maitén. También tenemos, los voy a ir presentando en la medida que ellos vayan a exponer, el Peñi Tulio Cañumil, el Peñi Víctor Naguil, el Peñi Cristian Antimilla y el Peñi Juan Carlos Painequeo, quienes también van a conversar respecto de sus temas. Lamien Fabiana, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo el micrófono para que pueda comentar ahí, Lamien. Mari Compuché, Inchepingue Fabiana Nahuelquir, Inchetun, Inche Culpalme Curramapu, hoy conocido con el nombre de Cusame en el territorio. Pertenezco a la comunidad Vuelta del Río y antes de seguir con la presentación del trabajo que les anticipé, si bien este trabajo que yo voy a comentarles nace en el marco de las clases que doy en esos institutos sobre historia de la educación, inicialmente la temática, quisiera aclarar, la temática de qué pasó con nuestras infancias indígenas en sus procesos de escolarización, surgió por un proyecto que tenemos en nuestra comunidad de generar un espacio de educación autónoma en manos de la comunidad, Vuelta del Río, un proyecto de educación intercultural que pretende abrirse a los niños de otras comunidades de la zona, de la región y también niños no indígenas cuyas familias tengan afinidad con el proyecto que la comunidad está llevando adelante. En el marco de ese trabajo que nosotros lo empezamos hace 12 años para obtener la aprobación de ese espacio educativo, o el reconocimiento de un derecho a nuestra autodeterminación en la educación, empezamos a escribir ese proyecto y para justificar un poco la necesidad de tener este espacio, empezamos a reconstruir la historia de cuáles habían sido las trayectorias de los Lamien, Pulamien, de distintas generaciones en mi comunidad, sobre su paso por las escuelas. Ahí fue cuando hace 12 años atrás, por primera vez, escuché estas experiencias de vida que tuvieron que transitar, cuál era su situación, cuáles eran sus condicionantes,
tanto en la vida institucional como en el proceso pedagógico, si se quiere, de enseñanza y aprendizaje en semestre. Yo voy a dar por sentado que ustedes han leído el trabajo y que han visto el video que les compartí. Bueno, a partir de abrirse una temática de trabajo, para mí también, además de un compromiso político con mi comunidad, como historiadora me sentí comprometida en poder estructurar en un relato por qué esas historias tristes que tenían las Damián para compartir de su paso por las escuelas se habían producido, digamos, ¿no? Buscar una explicación, un origen, contextualizar esas historias tristes, que para nosotros hoy son historias de lucha, quiero decir, ¿no? Son historias que tienen su valor porque nos dieron fuerza para poder reivindicar el cambio y la transformación que queremos para la educación de nuestro pueblo en general, ¿no? No solo de nuestra comunidad. Así que bueno, esto tiene su parte triste, pero también no quiero dejar de mencionar que en estas historias y en estas memorias está también la herramienta de nuestra transformación como pueblo originario. Después, con esta inquietud, con estos aprendizajes que siempre y permanentemente me entrega mi comunidad, fui al Instituto de Formación Docente a conocer otros estudiantes que estaban en su proceso de formación, y el instituto, vale aclarar que también está en lo que hoy se conoce con el nombre de CUSAMEN. Ellos ahí cursan distintos profesorados para maestras primarias, maestras de educación especial, profesores de letras, etc. Y cuando yo hago las entrevistas individuales con mis estudiantes respecto de sus historias personales, había empezado a anclar algunos patrones entre sus trayectorias y la de la comunidad, y empezaron a aparecer muchísimos más relatos referidos a cómo había sido este proceso de internación para ser escolarizados bajo una política estatal, entre comillas, que pretendía educarlos y ciudadanizarlos. Fue en ese contexto entonces, con estos estudiantes, que les propuse, obviamente con la colaboración de otras compañeras de trabajo, de otros docentes, armar en esa ocasión algunos cortos audiovisuales para lo que formalmente se conoce como rendir el espacio de historia de la educación. Así surgió el trabajo que yo les compartí hoy. Son 3 videos, yo solo compartí uno solo. Entonces lo que yo les voy a contar, por eso contextualizo, es el resultado de ese trabajo, del trabajo de mi comunidad, y también ampliado con las trayectorias de los estudiantes del profesorado, que algunos en algunas circunstancias terminaron, que yo no lo sabía por anticipado, eran compañeros de escuela de algunos de mis Damián en la comunidad, habían ido a la escuela primaria juntos, o sea que habían estado internados juntos. Entonces esa sería mi primera contextualización de este trabajo, y yo lo que preparé para comentarles no es una exposición literal de lo que escribí, sino elegí contar algunas tensiones y algunas conclusiones con las que yo me quedé después de este recorrido. Para armar el artículo que yo les presento, del que estoy hablando, inicialmente pude conseguir una entrevista y algunas publicaciones del primer maestro de la escuela de CUSAMEN, Julián Ripa, que llegó en el año 1936 a la comunidad, o sea, pude hablar con el hijo y los familiares, pero también él publicó algunos libros que son de circulación local sobre sus recuerdos, por ser un maestro patagónico, así se llama el libro, Mis recuerdos como maestro patagónico. Entonces, a partir de buscar ahí, encontré, o elegí, seleccioné, una cita de uno de sus libros donde él cuenta su llegada, su primer día en la escuela de CUSAMEN en el año 1936, procedente de La Pampa, a la escuela número 15, que era una escuela que construyó la misma comunidad y que funcionaba en el lote de nuestro cacique histórico, Miguel Ñancuche Nahuelquil Lleno. Después esa escuelita se transformó en un internado al que fueron todos los chicos que yo cito en el escrito, todas esas experiencias que yo narro ahí,
son experiencias que sucedieron en esa escuela, paradójicamente, contradictoriamente, en fin. Y a mí entonces lo que me gustaría repasar es un punteo que yo hice para reflexionar entre todos, tratando de unir el pasado con el presente respecto de lo que fui encontrando y lo que pude ir analizando, ¿no? Lo primero que me gustaría compartir es, como es remanido por todos ustedes que están acá y que están involucrados con la temática indígena, todos ya sabemos cómo ha sido la escuela con los pueblos originarios, o cómo en el pasado, desde la campaña al desierto, fuimos nosotros clasificados, categorizados, extranjerizados, racializados en las distintas fuentes históricas, y la historia de la educación no es una excepción, digamos, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, sí, es que el discurso racializador, discriminador, ese discurso que culpaba a los mismos niños indígenas de lo que el maestro veía en ese entonces, sus propias imposibilidades de no aprender a leer, que culpaba a las propias familias de la falta de hábitos, para no redundar en eso que ya todos sabemos, digamos, todos tenemos un imaginario y unas representaciones reconstruidas sobre ese proceso. Lo que sí a mí me llamó la atención en este trabajo es que aun cuando yo entrevisté a mis estudiantes que hicieron la primaria entre el año 1986 y 1990, esos estereotipos seguían vigentes en esas mismas instituciones. Eso fue lo primero que a mí como historiadora me llama la atención, como mapuche aún más, pero también me sienta a mí el deber de abrir esta historia, de seguir profundizándola y de seguirla contando, porque ese pasado no pasó, eso es lo que quiero decir. Ese pasado, desde lo discursivo, desde las prácticas, desde la manera de percibir a nuestros niños indígenas en las instituciones educativas, sigue vigente. ¿Qué quiero decir con esto? Aún hoy se sigue explicando el fracaso escolar, las trayectorias escolares, la presencia o ausencia de los padres en los procesos educativos desde las mismas categorías y bajo las mismas lógicas. De ahí creo yo la necesidad de poner esto como tema para poder seguirlo profundizando en el trabajo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también lo que me llamó la atención es que aun cuando yo con mis fuentes y con mis relatos estoy hablando de niños, donde manifiestan en sus relatos lo que dejó el tránsito por el internado, que es una inseguridad personal, una desvalorización, un mensaje respecto de que no contaban con capacidades y recursos para tener éxito en lo que se proyectaran, ya sea la vida estudiantil o cualquier proyecto de vida. Ese mensaje que el internado caló en nuestros niños, en nuestros lamien, también yo lo veía reflejado en los estudiantes con los que hablé hace 2 años atrás, post pandemia, digo, antes de la pandemia, cuando todavía tenía la posibilidad de hacer las entrevistas cara a cara con ellos y conversar un poco de esto, o hacer pichitraún para hablar del tema, en distintas modalidades de trabajo que voy implementando. O sea, esa es otra de las características que yo quería marcar respecto de estas memorias traumáticas, y cómo estas memorias traumáticas, cuando yo las escucho, también como docente que estoy acompañando el proceso de su formación como profesores, a mí también me interpelan por el hecho de que siguen operando de distintas maneras y siguen apareciendo como puntos de fugas ante una dificultad que ellos hoy, en su presente de proceso de formación, se les aparece. El hecho de que a veces se sientan bloqueados, por ejemplo, para rendir un final o prepararse ante una clase para dar una práctica. En fin, no quiero redundar, pero lo que quiero marcar es ese punto. La necesidad y la importancia que seguramente todos nos podemos imaginar ya por todo lo que ha pasado en este país y en el país y en Gulumapu y en Polmapu, pero digo cuando eran estados
en manos de las dictaduras hemos escuchado múltiples trabajos en relación a esto, ¿no? De las memorias traumáticas y otros eventos que han pasado en otros países respecto de esto. Bueno, esto también se hizo carne y se hizo cuerpo en mi trabajo cotidiano como docente. Entonces también a mí me compromete desde ese lugar este trabajo. Poder buscar alternativas, porque a mí la historia en este proceso de investigación se me vuelve más urgente que nunca. Para que ellos que transitaron por esta experiencia dolorosa puedan salir adelante cuando asumieron que su proyecto de vida era la educación y recibirse de profesores y obtener ese título como un logro personal. Después, otra de las características que quería compartirles en relación al trabajo es esto de que empecé a encontrar, o por lo menos yo visualizo, ya entrando a la historia y al análisis más conceptual con los autores a los que yo leí para hacer este trabajo que presento hoy, tiene que ver un poco con esto de, por un lado, pude poner en relación cómo en el año 1936 o en la década del 40, pongámosle por fecha inicial, de la política de internación en la zona de Cusamen, cómo en ese periodo, digamos, desde las políticas o desde los trabajos que explican las políticas públicas para los pueblos originarios, están hablando de un periodo donde el Estado empieza a implementar políticas de invisibilización del indígena. Pensemos que desde la historia de la mal llamada campaña del desierto hasta la década del 40 habíamos trazado por 3 etapas, aunque no son rígidas, que se pueden superponer, pero veníamos del genocidio, que es la extinción del indígena, la integración vía distintas políticas estatales, hasta la invisibilización, que es este periodo donde aparecen los internados, cuando en el contexto histórico de Patagonia se dan los procesos o se inician o se dan de modo más recurrente las expropiaciones de tierra de las familias, y no solo en Cusamen, sino en toda la Patagonia, en otras provincias. Nuestros lamien pierden sus lotes, empiezan las migraciones a los pueblos, empiezan nuestras abuelitas a trabajar de empleadas domésticas, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos mayores terminan siendo peones de estancia. En esto, con estas características que aparece y es entendido como un proceso de invisibilización del indígena, porque la incorporación al mercado laboral está pautando la desmarcación indígena para que vos pases a la categoría de obrero, por ejemplo, o peón de campo. Entra en diálogo este trabajo para puntualizar que en lugares más locales como Cusamen, ese proceso de invisibilización no fue tal, o por lo menos en esa fecha no estaba como tan incorporado desde las instituciones estatales, porque lo que ustedes leyeron, y digo, anticipo, ¿no? Presumo que lo han leído, una de las características fundamentales de las prácticas educativas de la institución tiene que ver con seguir racializando las infancias indígenas y las familias de esos nenes. Todas las prácticas educativas, inclusive las violentas y las no violentas, todas las prácticas de por qué aprenden y no aprenden, de lo que les falta y lo que tienen, o lo que llevan a la escuela, están cargadas de esas marcas racializadoras, de las diferencias por el color, y esas diferencias están marcadas como indelebles o como rasgos inmanentes a su propia condición que traen por naturaleza. Eso es lo que Claudia Brione llama procesos de racialización. Entonces ese juego entre lo local y lo nacional, entre el adentro y el afuera de Cusamen, me pareció interesante porque, digo, da elementos para poder pensar procesos de otra índole donde pongamos en juego, ¿no? Esto de qué pasaba a nivel nacional mientras a nivel local queremos explicar determinadas cuestiones. Bueno, acá hay una disparidad, hay un entrecruces, hay una juxtaposición, y eso de racializar sigue vigente hasta hoy, digo, ¿no? Emerge. Por eso a veces las categorías no sirven para entender qué pasó en Cusamen cuando desapareció Santiago Maldonado, cuando se reprimió el pueblo en resistencia a Cusamen, que es una comunidad pegadita, aledaña a Vuelta del Río. Eso. Por otro lado,
quería marcar esto de que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Que viene en línea con lo que venía marcando. Como docente en institutos de formación docente, en los cuales ejerzo mi laburo, mi trabajo, yo trabajo y vivo de eso, de dar clases, también me llamó la atención este juego, ¿no? Este péndulo con el que se usa la racialización de lo indígena dentro de lo institucional. Porque, por un lado, yo encontré en el trabajo y a partir del análisis de la contextualización histórica, una contradicción fundante, o que está en el origen de los internados, que es que mientras el internado se fundó para que el indígena se educara, al mismo tiempo y paralelamente dentro de esas instituciones empezaron a aparecer prácticas y discursos vinculadas a la imposibilidad de la educación de lo indígena, por esto que ya hemos escuchado, ¿no? Porque somos atrasados, por el atavismo, ¿no? Porque somos salvajes, porque por naturaleza estamos en lo más primitivo del escalón de la evolución, etc. Entonces esa contradicción fundante que yo veo ahí, o que traté de como de argumentar, que es, fundemos una escuela para indios, pero al mismo tiempo creemos que los indios no pueden aprender nada, es algo que como constructo acompaña a las instituciones educativas en la zona, inclusive en las que yo trabajo. Esta imposibilidad de tener una relación intercultural, pongámosle, con la alteridad indígena, sigue siendo costosa, sigue siendo difícil, en Maitén aún más, porque Maitén es un pueblo donde cuando, por ejemplo, los mismos profesores del instituto los invitamos, hicimos una proyección de los videos para toda la comunidad, no solo para la comunidad educativa me refiero, invitamos a Ñorquinco, a Cusamen, a la gente de Vuelta del Río y de comunidades cercanas, pero la gente que trabaja en el instituto tenía una mirada respecto de que aun cuando los niños hayan sido violentados, nosotros como indígenas teníamos que agradecer que en los institutos, en la década del 40, cuando estábamos viviendo los efectos de la crisis del 30, pobreza, desalojo, falta de comida, de trabajo, etc., teníamos que agradecer que a nuestros niños en el instituto se les dio un plato de comida caliente y tenían una cama calientita. Eso dijo un profesor del Instituto de Formación Docente donde yo trabajo. Entonces, la importancia de hacer visibles estos temas tienen que ver con la posibilidad, no tan solo de que mi comunidad consiga una escuela propia, sino que las instituciones de la zona puedan hacer una reflexión respecto del pasado local y puedan hacer una lectura y una mirada respecto del pasado para ver si hoy se van a parar como instituciones transformadoras de la realidad o van a seguir siendo lo que nos están mostrando. Ese rostro que nos sigue juzgando sin hacer una mínima reflexión crítica sobre el pasado, sin hacer una autorreflexión de las prácticas que del pasado todavía siguen vigentes en esas instituciones y que las tenemos que transponer. Yo como docente mapuche y todos mis compañeros que son docentes mapuches y en instituciones como esta, pero más grave aún, mis estudiantes, nuestros estudiantes que son parte de nuestro pueblo. Entonces creo que también seguir revisando en este sentido la historia de la educación con el aporte y las voces de nuestros niños, de nosotros mismos, de nuestras familias, también tiene un elemento que aportar a la transformación que todos pedimos desde algún lugar y desde el lugar que nos toca como pueblo originario que es al que pertenecemos, ¿no? Y desde nuestros roles. Al mismo tiempo, también quisiera recalcar, voy a mi apunte porque lo dejé aquí apuntado justamente. Otra de las cuestiones que también quise remarcar en el trabajo es esta otra contradicción. Una era la que ya puse y la otra es cuando yo analizo las prácticas y discursos, porque mi trabajo, digamos, tiene esas dos partes, ¿no? O sea, trabaja la memoria de los chiques, por un lado, extrayendo de esos relatos las prácticas en sí mismas dentro de la institución, infiriendo otras, etcétera, y después los discursos de ellos respecto de cómo atravesaron esas experiencias.
Y lo que yo encuentro al unir prácticas y discursos es cómo la institución educativa internado, insisto, fundada en el año 40, pensada para los niños indígenas, mientras construyó una estrategia para legitimar la violencia o el empleo de la violencia para educar a los niños indígenas, al mismo tiempo justificaba o argumentaba por otros discursos y por intermedio de otras prácticas en paralelo que estos mismos indígenas eran ineducables. Entonces me vuelvo a preguntar, y cabe la pregunta, ¿dónde está la necesidad del violentamiento de nuestros niños? ¿Por qué decir que necesitaban disciplinarlos para que aprendan si en el fondo consideraban que nunca íbamos a ser capaces de aprender nada? Esa es otra de las características que quise resaltar. Y después también, o por lo menos una tensión ahí, ¿no?, entre el discurso y la práctica. Otra de las cuestiones que me parece importante marcar es que por lo menos en Cusamen aparece muy explícito en términos de contexto histórico bien duro, digamos, la posibilidad de que la aparición del internado como política pública educativa para las comunidades indígenas fue de la mano de las necesidades que tuvieron los grandes capitalistas, y estoy hablando latifundistas que nos rodean, hoy pongámosles el nombre Benetton y antes Compañía Inglesa de Tierras, que son las estrategias que ellos implementaron para superar la crisis del 30 o del 29, donde en ese contexto lo que se necesitaba era, por un lado, contrarrestar los efectos del anarquismo y del socialismo, lo que llevaba a un control sumamente estricto de las condiciones laborales de los peones, que eran nuestros también, obviamente. Entonces, la escuela con internado viene a aparecer como una institución que no se opone a esa necesidad puntual histórica en ese momento que tuvieron las instancias, de someter a nuestros lamien a las condiciones infrahumanas en las que tuvieron que ejercer o trabajar en las estancias, en los latifundios de Patagonia. A mí me salta muy claramente en Cusamen cómo el internado, la política de internación, el hecho de tener a los chicos encerrados, separado de las casas, liberalizaba a nuestros lamien como mano de obra barata, ser explotada, etcétera, etcétera, etcétera. No, esa es una idea que se podría profundizar, pero digo, es otro elemento más que encontré en este trabajo, que ya tiene que ver más con una cuestión más de otro corte histórico, ¿no? Y por último, para dejar espacio, si me pudiera, yo no estoy controlando mi tiempo, habíamos hablado de 15, levántenme la manito y yo entiendo, algunos entiendo y voy redondeando. Pero es la última parte en lo que quiero compartir, que separé todas estas tensiones, más que tienen que ver con la historia, con las generalidades, para terminar cerrando con el efecto de estas políticas en nuestro pueblo, en nuestros niños indígenas, en mis lamien de la comunidad que fueron estas escuelas, en los estudiantes que hoy, a los que yo les doy clase. Por un lado, quedó muy marcado, digamos, y yo lo visibilicé, o mejor dicho, lo pude evidenciar no solo en situaciones de entrevistas, sino en conversaciones abiertas, hablando de cualquier otra cosa, o en eventos que no tenían que ver, o no estaban circunscritos al marco de una entrevista. Tiene que ver con esto de que el internado para mí dejó una huella muy negativa, entre otras tantas, respecto de que empezó a haber una comparación entre los chicos que estaban adentro y que culminaron su proceso de escolarización y los papás que quedaban en la casa, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos. Ahí se inscribieron una serie de criterios a partir de los cuales algunos empezaron a tener esas evaluaciones respecto de que nuestros padres no sabían nada, de que nuestra cultura no iba a ser un valor para los proyectos que yo me diera futuro. Digo, eso lo instaló el internado. Eso de no puedo ser profesional y a la vez mapuche y estar en mi comunidad y tener un compromiso. Eso de ver, si hablas de tu apellido indígena,
o de tu lado indígena de la historia es como mal visto o te avergüenza, eso lo instaló el internado. Eso es lo que quería decir en relación a esto, a lo que me deja este trabajo, a las reflexiones que también provoca cuando mostramos los videos, porque con mis estudiantes nos invitaron a hacer una proyección de este trabajo en el CRUB, que es la sede del Comahue acá en Bariloche, unas compañeras de la carrera de Educación Física, y también lo pudimos compartir en institutos aledaños acá, ¿no? De otras localidades cercanas, y esas reflexiones también eran parte de la audiencia, quiero decir, ¿no? Al mismo tiempo me quería detener en esto, en otro evento puntual. Hay una parte del trabajo donde una de las chicas, Cintia, cuenta cómo ella se recuerda, o se acuerda, mejor dicho, que cuando ella iba a la escuela las maestras le habían puesto el rótulo, el mote de chivo moro a los lamiencitos que eran rebeldes, se portaban mal, daban mal trabajo, no aprendían, etc. Para los maestros, los fracasados. Y ahí yo me detengo en el texto, ¿no? A hacer un poco un análisis en diálogo con otros autores respecto de por qué Chivo Moro, respecto de, ¿no? Esta etiqueta, respecto de que esta etiqueta es una etiqueta que opera a nivel institución, no es que operaba en un maestro, era a nivel institucional, estaba instalada, estaba fijada, estaba objetivada dentro de la institución, era parte de una práctica que se tipificó ahí adentro, producto del tiempo y del uso, y de que además todos compartían el sentido que con esa práctica se estaba tratando de hacer entender a los chicos que eran quienes eran, ¿no? Y con ella desvalorizarlos y demás. Ahí la reflexión que yo quiero hacer es la siguiente, que no la hago yo sola, sino que con este mismo grupo de estudiantes nosotros escribimos otro artículo para un libro sobre interculturalidad que nos invitaron a hacer. Y ahí reflexionábamos, ¿no? A partir de esta situación que nos había compartido Cintia. Y es como el chivo moro aparece como el opuesto a lo normado, ¿no? El que se separa de la norma. El que nació fallado, digamos, ¿no? Para la norma, que nunca va a poder ajustarse a la maquinaria. Entonces, sí. Pero nosotros nos quedamos en este análisis, que es el peso, ese mismo peso con el que se marcó a los chicos, ese mismo peso de lo normado, tan rígido y arbitrario, es el que hoy sigue operando en las instituciones educativas de Maitén. Entonces, cuando nos hacen leer dentro de las instituciones textos que tienen que ver con la hospitalidad de los niños o de los estudiantes, la interculturalidad, la enseñanza por el respeto a la diversidad, la inclusión de la alteridad, las dinámicas institucionales siguen operando desde estas lógicas. Y como cierre final, lo que quiero decir, aun cuando mis textos recuperen historias tristes, esas historias le sirvieron a mi comunidad para revertir esa historia. Porque hoy por hoy, yo lo que quería contarles, también con mucha felicidad, es que la semana pasada nos aprobaron el proyecto de nuestra escuela intercultural. Vamos a hacer la primera escuela en la provincia de Chubut, que es una escuela intercultural con plena gestión de una comunidad indígena. La primera experiencia. Así que este trabajo comenzó, de cierto modo, con todo el dolor que significó para mí escuchar estas historias. Y lo termino con la emoción del trabajo de mi comunidad. Chatumay, Rumebañu. Mañana la bien, me cuento la mica feita a ti, como nutram también, como cuidado que feita a ti. Bueno, acabamos de escuchar la emocionante exposición de la Alamien Fabiana Nahuel Kir de Puelmapu, con todo su trabajo, hizo un análisis un poco sobre educación intercultural, o supuesta educación intercultural, sobre las experiencias tristes que ella cuenta, y hoy nos trae esta buena noticia también de un trabajo de muchos años, donde los pichiqueches
de su territorio, del Maitén, van a poder contar con la primera escuela intercultural. Así que Pupeñi y Capulamien, hay que seguir ahí, Huichapu Rapaín, Tufachi Dubuca, Tufachi Huaychanca, Feitati, Chaltulamien. Bueno, también estamos con el Peñi Tulio. El Peñi Tulio, discúlpenme que tengo aquí la pequeña especificación, pero se emociona un poco y se... bueno, el Peñi Tulio Cañumil es profesor de idioma mapuche, mapuzungún, o chezugún, dependiendo del territorio. El Peñi podrá contarnos cómo le llaman allá. Trabaja en el Laboratorio de Idiomas de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y en la Cátedra de Lengua Originaria de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Universidad Nacional de La Plata. Bueno, hoy el Peñi Tulio nos va a estar hablando sobre educación también y mapuzungún. Peñi Tulio, Mari Chaltu por estar hoy con nosotros. Mari Compuche, Mari Pupeñi, Pulamien, bueno, Icheta, Kisu Quiñe, Mapuche, Huentrumulelo, Guariameu, Nizol Colelan, Kisu Quiñe Huentruta, Inche, Chilcatulelo, Tain Mapuche Dongun, Quimel Toquelo, Tain Mapuche Dongun, Fachi, Guariameu. Bueno, hola a todos, yo les quería contar algunas cuestiones sobre la enseñanza, pero más que nada sobre unas cuestiones técnicas que me interesa compartir por ahí, sobre la cuestión de lo que nosotros, bueno, en el caso mío, de lo que hemos experimentado enseñando idioma mapuche, ya sea cuando ya estábamos antes en algún momento en un equipo trabajando, o ahora que estoy solo trabajando también en la enseñanza, y por ahí algunas cuestiones para conversar sobre cómo se está enseñando, digamos, de algunas ideas también, como para compartir. Bueno, para empezar directamente con el tema, una cosa que particularmente veo yo que haría falta, que es bastante importante para poder enseñar, digamos, para enseñar el idioma como segunda lengua. ¿Por qué como segunda lengua? Primero, porque si no me voy a olvidar de decirlo, porque por ejemplo en el caso mío, mis padres sabían algunas palabras, sabían algunas frases que habían escuchado, pero por la cuestión de la discriminación, los abuelos no querían que aprendan el idioma, entonces no lo enseñaron. Si mis padres sabían algo, era porque lo escucharon cuando los mayores conversaban, escuchaban saludos y conocían algunas palabras, pero el idioma hablarlo no lo podían hablar, sabían esas palabras y esas frases sueltas. En todo caso, bueno, de ahí sale que yo desde chico no sabía hablar el idioma, sabía esas palabras que me habían contado mis papás, pero nada más, o sea, algunas frases sueltas, y otra cosa no. Más, bueno, pasando el tiempo ya de grande, yo lo quise aprender. Habíamos empezado trabajando con mi hermano y con Marta Berreta, una señora mapuche que es descendiente de Coliqueo, y habíamos empezado a trabajar como un equipo primero para aprender nosotros, y después pensando de que, bueno, había más gente que estaba en nuestra situación de no saber el idioma y quererlo aprender directamente, o sea, si acaso sabíamos algo, eran algunas pocas palabras, y ¿qué hacer? Bueno, tenemos que aprenderlo como si fuera, como se aprende cualquier idioma, como una segunda lengua. En el transcurso de esta cuestión de la enseñanza, una de las cosas que yo vi es que los que nos hacían falta era algún tipo de programa, algún tipo de diseño curricular, vamos a decir, aunque sea algo, un esbozo, digamos, como para poder guiarnos en la enseñanza, algo que nos guíe. Yo estuve trabajando en la cuestión del idioma bastante tiempo, y más o menos tengo una idea de cómo sería un programa así, o sea, es el que uso yo en el trabajo mío, pero me parece que sí, que sería útil que hubiera algún tipo de esquema, algún tipo de diseño curricular, como para poder trabajar, como para que todos tengamos una idea de más o menos de por dónde empezar a enseñar, porque hay varios equipos, varias personas tratando de enseñar el idioma, y habría que tener alguna guía como para decir por dónde vamos a arrancar, qué es lo que podemos enseñar primero, cómo hacer para que las cosas sean más sencillas para la gente que está aprendiendo, la gente que tiene que aprender de grande. O sea, no es gente que por ahí
sabe ya algo del idioma o tiene la posibilidad de aprender con gente que habla, sino gente que está en la situación como la que estábamos yo y mi hermano, que no conocíamos el idioma, sino que sabíamos algunas muy pocas frases sueltas y tendríamos que aprenderlos desde cero. O sea, ¿cómo podría guiarse una persona así? ¿Cómo podría armarse un programa, un diseño para la enseñanza? Bueno, eso es una de las primeras cosas que me parece que son necesarias, que yo me imagino que todos los equipos que están trabajando en la enseñanza tienen una idea, tienen pensado alguna estructura de cómo, por dónde empezar, digamos, por dónde empezar enseñando. Después, aparte de esta cuestión de cómo estructurarlo, muchas veces se dice que el idioma se aprende en el idioma, ¿no? Es una cosa muy normal pensar de que un idioma se aprende hablando directamente en el idioma, y eso hasta cierto punto es cierto. Pero bueno, también hay que pensar de que existe algo que es el filtro afectivo, ¿no? La gente cuando está aprendiendo un idioma por ahí, si se enfrenta a una clase en donde solo se hable el idioma meta, o sea, el idioma que se quiere hablar, quizás se asuste, quizás no lo encuentre como algo totalmente extraño y no lo pueda procesar. Eh, es como que pasa en el colegio, ¿no? Cuando los chicos tienen que estar aprendiendo inglés, y si se le habla totalmente en el idioma no lo van a entender, o sea que hay que tenerles paciencia, no tiene que ser tan chocante. También una cuestión de que está la cuestión de la dificultad, ¿no? De que si la persona tiene una inmersión completa en el idioma, ¿no? Eh, eso pues quizás también funciona mucho mejor en una cuestión presencial, o sea, trabajar directamente en el idioma sí tiene más efectividad en una cuestión presencial, pero ahora últimamente estamos trabajando con esta cuestión de la enseñanza a distancia a través bueno, de estas distintas plataformas, y quizás es más útil otros métodos que sean un poco más graduales y no tan de inmersión, digamos. Quizás a veces se dice que el método de la gramática y la traducción, que es una cosa anticuada, sí, es una cosa anticuada y poco efectiva, pero a veces la gente espera también un poco de eso. O sea, hay distintas formas de aprender, y quizás pasa también en la escuela, de que los alumnos esperan ver cierto tipo de cosas en una clase de idioma. Y a veces pasa con la gente adulta también, de que en una clase de idioma esperan que pase tal cosa, y si no pasa eso, quizás se sienten un poco perdidos. Hay que tener en cuenta de que la gente tiene distintas formas de aprender. Esas prácticas repetitivas que se suelen usar a veces en los idiomas, que se solían usar en otra época, que también están un poco desacreditadas, pero a mí me parece que son útiles también estas cuestiones bueno, los drill, digamos, ¿no? Esa cuestión, podríamos decir, bueno, Sungu Cantón, podríamos decir una Puzungun, bueno, como para practicar el habla, como para acostumbrarse. Yo creo que eso ayuda a ganar confianza, aunque no sea algo moderno. Es un tanto anticuado, pero me parece útil. Pero siempre dentro de un esquema comunicativo, que eso es lo más importante. O sea, en una clase de idioma, la enseñanza tiene que ser con el objetivo de que la gente hable y que se comunique. O sea, tiene que existir esta idea de que el objetivo final es hablar, la comunicación. Bueno, una de las cosas que también me parece que sería útil, ahora que, bueno, en esta cuestión de la enseñanza, me parece, por ejemplo, para mí, me resultaría muy útil poder ver a otras personas cómo enseñan, qué forma de enseñar tienen, cómo se manejan en sus propios cursos. Gente que está enseñando Mapudungun, porque, por ejemplo, yo tengo una forma de trabajar, pero pienso que ganaría mucho si pudiera conocer qué otro tipo de sistemas están usando las personas que están enseñando en otros cursos, con otros métodos. Eso me parece que ayudaría mucho para conocer otras variantes, otra forma de trabajar, y no quedarme siempre con lo que hago yo. Bueno, también un comentario por ahí, que a veces se dice también esta cuestión de que de que hay que aprender como aprenden los niños. Está de moda esa frase, pero bueno,
también hay que tener en cuenta de que sí, nosotros no somos niños. En el caso del que estamos hablando, en el caso del que estoy mencionando yo, es la gente ya adulta, o no tanto, que quiere aprender un idioma que es el suyo, pero lo perdió. Entonces tiene que aprenderlo como si fuera una segunda lengua. Y bueno, está esta cuestión de que hay que recurrir a todos los métodos, a todos los recursos de los que se dispone. También un problema que se presenta, y no solamente en los cursos que doy yo, sino con otras personas con las que estuve conversando sobre la enseñanza, es cómo se trabaja con las personas que no están acostumbradas a las cuestiones estas de los cursos o a la escolaridad. Gente mayor, por ejemplo, que no está acostumbrada a la cuestión escolar o estructurada de un curso de idiomas. ¿Qué método sería el más conveniente para una enseñanza de ese tipo? Y yo veo que no es un obstáculo que solamente lo tengo yo, sino que veo que hay otras personas que también tienen ese tipo de inconveniente. Y otra cosa, bueno, aparte de eso, ¿no? Como un comentario nada más, que pienso que quizás sería muy útil que la gente que maneja el idioma, la gente que habla en el idioma, pudiera usarlo más en estas cosas que quizás son un poco banales, poco importantes, ¿no? TikTok, YouTube, todas estas cuestiones, me parece que la gente que la gente que habla nuestro idioma pudiera colocar cosas ahí, porque yo veo que en Quichua hay mucho contenido en Internet, en guaraní hay mucho contenido en Internet, y ahora hay más de lo que había antes en Mapudungun, pero todavía pienso que falta mucho, y me parecería muy útil que, aunque parezca una cosa tonta, que haya más contenido de nuestro idioma en las redes sociales, ¿no? Eso aparte de la cuestión de la enseñanza. Esos son algunos comentarios que yo quería hacer sobre la experiencia que tuve yo en la enseñanza del idioma. Espero haberme podido explicar más o menos bien. Cualquier cosa después, no sé, creo que habrá preguntas si las hay. Bueno, creo que eso sería todo lo más importante que quería decir. Ley Peñi, Mayum, también come tu Peñi. Bueno, el Peñi Tulio Cañumil acaba de presentar su exposición. Quería leer algunos comentarios. Ustedes desde sus casas pueden hacer los comentarios, las preguntas que estimen convenientes, participen, esto es interactivo, los vamos a leer y también las preguntas de ustedes van a ser respondidas, así que vamos a estar atentos. Estoy aquí en el Facebook viendo el chat en vivo. Ana Ambrogi dice, buenas tardes, que estén todos bien, dice. Buenas tardes, Ana. Natalia Salinas, Mari Pulamien, Cacón Puché, saludo afectuoso desde Sarmiento, Chubut, Mari Lamien. María Victoria Bagnoni, buenas tardes, dice. Mónica Antún, Mari. Más abajo, Cecilia González, hola, no puedo escuchar ni ver la charla. Bueno, hace 21 años atrás espero que se haya solucionado ese 21 minutos atrás, perdón, ese problema. Liliana Figueroa dice, clarísimo, Fabiana Nahuelquir. También a los internados fuimos los hijos de peones, entre paréntesis chilenos, de estancias, y permanecíamos el año redondo ahí, y era desgarrador ver cuando a otros niños los iban a buscar. Esas marcas operan a veces, reproduciendo la violencia aprendida. Muchas gracias, Liliana, por compartir su experiencia. Chilenos pobres y nos transportaban en camiones, y esas prácticas estaban muy instaladas. Pueden compartir también sus experiencias para ir enriqueciendo el aprendizaje recíproco que busca justamente este espacio. Muy cierto, dice Mónica Antún, acá cerca hubo uno y la verdad clarísimo, tal cual lo que define la Lamien. El internado sirvió como un lavado de cerebro, tanto que hoy en día hay alumnos que añoran una escuela así. Liliana Figueroa dice después de más de una década de trabajo. Carla Francuelli dice, felicitaciones por ese proyecto. Mónica Antún, Marichihueu, Liliana Figueroa, Fortaleza, Fabián Nahuelquir para vos y la comunidad toda de Vuelta de Río. Kumenehuen dice, Mna Kumeta mi Nutram Lamien. Muy bueno su comentario, su historia, su relato. Aileen Piren, Wei Naiwen, Kume Tamisugun Lamien. Muy bueno su asunto, muy bien lo que está contando. Vanessa Gallardo Yancaqueo,
Rumé Faliñey, Tami Cuzau Ñaña, Fabiana Nahuelquir, Huehueín. Como que está muy bien su trabajo, Ñaña. Nos levantaremos todos. Pablo Vázquez Mendoza, felicitaciones, profesora Fabiana Nahuelquir. Verónica Sánchez, mucho Nehuen. Lamien, saludos desde Jacobachi. Bueno, quedan poquitos comentarios. Kumenehuen dice, Kume Huesugun, Facebook, primera escuela intercultural. Taimpo el Mapumeu. Como que una buena noticia esta primera escuela. Lemoria Lamien, Fabiana Nahuelquir. Mariana Mari dice Mari Pulamien. Y Ana Ambrogi dice Penteculamien Fabiana, Kumenehuen. Pueden hacer sus preguntas como les mencionaba, en los comentarios que estimen convenientes y bueno, vamos a pasar ahora a presentar al Peñi Víctor Naquil con su exposición que es el nombre de su ponencia, es Mapuzugún, Ñisol Kulechi, Troy Kimeltun, Walmapumeu, es el título de su presentación. Peñi Víctor, Chaltumay por estar aquí con nosotros. Por favor, el escenario es suyo. Peñi Nelson. Kumel May, Alcutilen. Feliz. Kumel Alcutilen. Welutati Negumas mu. Inche mulenta Negumas mu. Felay, Nielay Inche Lilelan Peñi. Feliz. Welu Feliz. Amule pemuten. Feliz. Mari Pupeñi, Pulamien, Compu Wenui, Asquintulelu ta Tufachi Nutrancabun, Quiñe Poyenchalin, Coma Imun, Peumangien Com, Comel Calimun, Fanteputa Mulita Tufachi Huesacultran, con Guayontumu, Ka Walmapumu, Welu Inchinta Mulita. Tain Kusawalta, Tain Filke Sugu, Mulelu Fau Walmapumu, Mapusugun Mungel, Pei, Mulita Filke Waichan, Fau Walmapumeo, Quiñe Waichanta, Fachi Sugu, Tain Uchampuranta Fiel, Tain Mapusugun, Tain Kewun, Petuñami, Welu Inchin Waichalein, Tain Uchampuranta Fiel, Tain Mapusugun. Inche Víctor Naguil Gómez Pingen, che Chilwe Wapituwen, Welu Fanteputa Mayolasquem Mapu, Mulen, Fachi Waria Villarica Piñeta, Wincazu Meo, Feita Inche Cozau Quelenta, Fachi Futrashil Catuerucamu, Mulita Quiñe Campus Fau Católica Mu, Incheta Conquenta Quiñe. Kimelfe Choquín, Inchinta Cusau Keleinta Mapuzumeo, Incheca Conquenta Quiñeque Mapuche Choquinche, Quiñeque Choquinche Cusau Kelein Mapuzumeo, Canielo Choquinta Inchin Cusau Keleinta Político Sumumo. Fei Fallante Inche Mulepan Pau Tamun Rancafiel Filke Sumuta Mapuzumeo Inchera Kisamunta Tainkewun Tain Mapuzumunta Quiñe Falin Sumuta Inchera Kisamunta Soy Falin Sumu Mulelo Fau Walmapumu Muleita Epu Falin Weichan Fau Walmapumu Quiñe Weichanta Tain Nutuahilta Tain Mapu Ka Tain Wuchampuran Tafil Tain Mapusuun Teiti Epu Weichan Soy Falin Su Mulelo Fau Walmapumu Inche Nienta Quiñe Sumu Tamun Nutranca Fielta Mapusuun Meo Taini Suun Nieta Kulatroy Ta Quiñe Unetroy Ta Inche Pichin Nutranca Yanta Kuifike Suguma Pusugumeo
Feigula inche nutran canta Mapusugunta Shilkatuerucamu, Kupaluta Pachi Chileno Estado, Pau al Mapumu, Ka Kupaluta Shilkatuerucamu, Feimuta Pachi Shilkatuerucamu, Feiti Tain Mapusugun Katrungi, Pau, Tupachi Shilkatuerucamu, Feimuta Tupachi Sungu, Shilkatueruca, Shilkatueruca Sungu, Tufa Knie Falin Sungu Tamun Nutrancafiet. Beli, Asmeo Inche Nutrancayanta Tañira Kisuam, Mapusugumeo, Chumielu, Inchin, Pepi, Cusao que lein Taí Mapusugun, Taí Uchamporanta Fiel Taí Mapusugun, Chilcatuerucamu, Welu Unelo Meo Inche, Rakisamunta, Tufachi Fruchacusao, Ta Mapusugumeo, muy leñi, muy lealta, que fruta proyecto, proyecto político, feipin, pelei, Pupeñi, Pulamien, Compugonoy, hermanas, hermanos, amigos que están escuchando este Nutram, de Nutrancaún, de este importante tema en torno al Mapuzugún. Yo por lo menos no me estoy viendo, no tengo certeza si estoy en pantalla o no, pero voy a hablar en función de tres temas. O sea, he dividido mi tema, ¿no? Mi tema en particular se llama Mapuzugún, entonces, Nisol Keleshi Choi Kimertun Walmapu. Es decir, el Mapuzugún como un eje central, ya, un asunto principal, ¿no?, de la enseñanza en Walmapu. Si lo podemos traducir de esa manera en castellano. Y mi idea es poder dividir o subdividir al mismo tiempo este tema en tres partes, porque tengo que hacer una contextualización histórica primero, hablar de la situación del Mapuzugún en el contexto de un Guaymapu independiente, luego la situación del Mapuzugún en la escuela, cuando se integra la escuela aquí, en los marcos de un proyecto colonial estatal, se incorpora la escuela como un dispositivo de colonización, digo yo, y el Mapuzugún queda excluido de ese proceso. Y como tercer elemento, conversar y proponer también al mismo tiempo cómo reflexionar la proyección del Mapuzugún, la revitalización del Mapuzugún en la educación, pero todo eso también dentro de un marco político como nación, o en el punto de vista territorial como Guaymapu, que es lo que yo sostengo, ¿no? O sea, yo no puedo ver el tema de, yo lo menos, esa es mi postura, ¿no? La revitalización del Mapuzugún no lo podemos desprender del proyecto político más global. Pero bueno, eso lo voy a desarrollar en la última parte. Me gustaría, sí, por favor, de que las personas que están controlando los tiempos, cuando vaya unos 10, 12 minutos, me avisen, por favor, para poder cerrar bien el tema, ¿ya? Y lo otro es la preocupación de que si se cortara, ya, porque estamos medio inestable el internet, continúan nomás, y después, si pueden, me dan 5 minutos para cerrar lo que no haya alcanzado a cerrar, digamos, como idea. ¿Feliz? Bueno, el eje central entonces es decir de que el Mapuzugún es un elemento central de una concepción mapuche de educación en Guaymapu. Y para partir, para llegar a esa reflexión o el fundamento, la argumentación en torno a ese postulado, yo quisiera indicar primero algunas cuestiones históricas, como cuáles, por ejemplo. En primer lugar, es que el Mapuzugún, y dado el tiempo no puedo entrar a hacer muchos detalles, no sé, todo esto lo voy a decir muy a lo grueso, tenemos que comprender que la situación actual del Mapuzugún, que es una situación de pérdida, de desaparición del Mapuzugún, es diametralmente opuesta a la situación del Mapuzugún en el pasado. El Mapuzugún en el pasado es una lengua fuerte, es una lengua extendida, es una lengua franca, digo yo. Una lengua franca porque el Mapuzugún es hablado por poblaciones que tienen sus propias lenguas, pero que a la vez hablan Mapuzugún.
No digo, y eso es importante precisarlo, que otros pueblos, todos o todas, hablen mapuzungún, pero sí hay evidencia, documentación, que uno no puede entrar a detallar aquí, pero yo estoy hablando en función de mucha documentación que uno ha tenido la oportunidad de leer y trabajar en sus investigaciones, ¿no? Pero que uno no entra en detalle. Entonces, hay muchos pueblos, por ejemplo, la población Huarpe, la población Chona, al sur de Chilhue, hablan mapuzungún, la población Puelche habla mapuzungún, o parte de esa. Pareciera ser que el Peñi Víctor se cayó en... Le voy a preguntar. Parece que... Sí, Peñi Víctor definitivamente se cayó de... Se le cayó el internet. Bueno, Peñi, si está, porque lo hemos conectado todavía, pero si estás escuchando, vamos a hacer lo que nos mencionaste, vamos a continuar y después vamos a dejar algunos minutos para que puedas terminar la exposición una vez concluido la ponencia del Peñi Juan Carlos y del Peñi Cristian. Vamos a ver si hay algunos comentarios. Ya saben que pueden escribir en internet. Acá la Lamien Vanessa Gallardo y Ancaqueo dice Ruf Subu, Lamien Víctor, Epuwe Chan Mai, Nento Afillín Pu Mapuche, Timapu Meuca, Huitrán Pura Tuafiel, Tamapuzumun Meu. Buenas tardes, dice Cristina Rosa Gómez. Pueden hacer preguntas a los expositores, pueden contar experiencias propias, los vamos a estar leyendo de todas maneras. Bueno, vamos a continuar con la ponencia del Peñi Juan Carlos Painequeo. Su ponencia se llama Estrategias para enseñanza de la historia mapuche. Peñi Juan Carlos es licenciado en Historia de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica en Santiago, magíster en Historia, y también el Peñi Juan Carlos ahora está por sacar un libro, pero fantástico, sobre distintas técnicas de enseñanza para los profesores de la historia mapuche. Así que tiene un trabajo bastante interesante que me imagino va a ser el eje central de lo que va a conversar ahora. Peñi Juan Carlos, chaltumais por estar hoy en las jornadas. Mari Peñi Nelson, chaltumay por la presentación. Mari Pupeñi, Pulamien, Pubenui. Agradecido de poder estar en este espacio con estos exponentes, Pupeñi, Pulamien de Puelmapu, de Gulumapu. Encuentro que es necesario y volvió el Peñi Víctor. Que siga él. Ya que sí, Peñi Víctor, Juan Carlos no alcanzó a partir, así que continuamos con tu exposición. No, parece que se cayó otra vez. Sí, están haciendo calcutuna aquí. Ah, ya. Ahí sí. Ya. Ahí voy se a mantener escucha. cerrada la cámara por si acaso. ¿Se escucha bien? Sí, más o menos. ¿Ahí? ¿Sí? No. No, se cayó otra vez. Ya Se cayó. Peñi Juan Carlos. Sí. Ya, voy a poner el tiempo. Entonces, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Como decía un poco, bueno, encuentro que esta posibilidad de compartir experiencias y también formas e ideas de poder transmitir y enseñar la historia, por mi caso, por mi parte, en el caso del Peñi Víctor y el Peñi Tulio, la lengua mapuche, nos ayuda mucho también también a nosotros a pensar nuestros mismos trabajos en función de lo que van haciendo también otros Peñi Lamien. En mi caso, esta idea un poco como estrategia, yo le puse un poco quizá ambiciosa en términos de palabras, ¿verdad? De concepto,
para enseñar la historia mapuche parte de un diagnóstico que fue dándose con el tiempo en situaciones en que se me solicitó, en realidad fue como una motivación propia y también como una especie de solicitud y también de anhelo de algunos grupos de poder como tener un acercamiento a la historia mapuche. No sé si está compartiendo pantalla. Eh, Sí, la historia, ¿sí? Ya. sí. Un acercamiento a lo que entendemos por la historia mapuche, sobre todo en un proceso en que Chile, por lo menos en Gulumapu, la historia mapuche no se enseña mucho. Partamos de esa base, yo creo que lo hemos conversado ya en varias ponencias anteriores, donde la idea, o por lo menos lo que plantea el Estado, siempre ha sido la invisibilización también y también una suerte de lavado de imagen del proceso de invasión militar. Que en el lado, por ejemplo, por lo menos acá, se sigue en la historia enseñando en el colegio, en el liceo, en la universidad, esta idea del español, ¿verdad? Como enemigo último de los mapuches, siendo que el proceso que nos condenó un poco a lo que actualmente estamos fue realizado por los estados chilenos argentinos hace 150 años, 170 años. Entonces, esta estrategia del Estado de invisibilizarnos también apunta a ese proceso, a la idea de que el culpable, o si dejamos como culpable al Estado español, el Estado chileno o el Estado argentino no tiene por qué buscar formas de resarcir una culpa, ¿verdad? Entonces, los conceptos que nosotros tenemos como que se enseñan por lo menos dentro de la historia, en el colegio, en el liceo, tienen una repetición constante que ha sido eh, impuesta por lo menos durante todo el siglo XX. Eh, Ideas que parten con esta concepción foránea del mapuche, en el caso de Gulumapu, eh, con Ricardo Lacham, un etnohistoriador que en 1930, 1920 va planteando este concepto de que los mapuches vienen de Argentina, ¿verdad? De Puel Mapu, y invaden el territorio mapuche, invaden el territorio que estamos acá y expulsan a los mapuches a los picumches hacia el norte y a los huilliches hacia el sur. Y se insertan en un territorio 100 años antes, un poco de la llegada de los españoles, justificando un poco que si los mapuches son invasores, entonces no habría problema en que el Estado chileno haya invadido también. Fenómeno parecido se dio en Puelmapu, así que en la misma época, entonces creo que era una estrategia quizás no coordinada, pero sí apuntaba a justificar el proceso de invasión. Entonces, para lograr esta idea y meterla dentro del currículum, meterla dentro de la mente de la gente, la educación fue un factor fundamental. Ya fue el eje en que y la institución en la cual los estados fueron instaurando, sobre todo en la población chilena y argentina, y también incluso en la población mapuche. Yo creo que aquí la escuela ha sido brutal en la forma en que, eh, em, como se me reseteó, si podemos llamarlo de una manera formativa un poco a la gente mapuche, porque incluso escuchando a personas de territorios, vemos que también este discurso entró, ¿ya? Igual dentro de los territorios hay una concepción de pueblo, hay una concepción de que somos diferentes al Winca, de que el territorio y el despojo, pero sí o sí también está metida la idea de que nuestros referentes históricos son Lautaro, Copolicán, estos mismos referentes que apuntan a la lucha contra el español. No hablamos de Quilapán, no hablamos de Mañigüeno, de Calfucura y otros tantos loncos que resistieron la invasión, estas invasiones. Entonces, ahora en la actualidad se está dando, pero por lo menos hace unos 10, 15, 20 años eso no estaba. Entonces vemos que también fue afectando un poco en la sociedad mapuche esta instalación de conceptos. Entonces, por lo tanto, hay algunos conceptos que es necesario darse cuenta, establecerlos, ¿ya? Y dejar ya cuáles son los conceptos que yo quiero cambiar o por lo menos que quiero participar o quiero romper para instalar o por lo menos enseñar la historia mapuche. Y también por una intencionalidad, ¿verdad? La historia
dejando de lado como esta idea objetiva de la academia o supuesta objetividad de la academia en los estudios históricos, yo creo que la historiografía y la enseñanza de la historia tienen un uso político y declarado, no, yo no digo que no hay historiadores e historiadoras que genuinamente piensan que están siendo objetivos, pero igual van transmitiendo conceptos que van más allá del estudio historiográfico y también entra también su concepción de vida. Entonces siento que es bueno transparentar también para qué nosotros queremos hacer este proceso. En mi caso, creo que hay una intencionalidad también política dentro de la reconstrucción nacional del pueblo mapuche, sobre todo para romper los conceptos que les voy a mostrar un poquito ahora, como para que vayamos un poco tensionando también nosotros y también para la discusión y la conversación posterior. Bueno, los dos grandes conceptos iniciales que vemos también dentro de los libros de historia y también dentro de la enseñanza son estos dos de la pacificación de la Araucanía por el lado chileno y la conquista del desierto por el lado argentino. Ambos conceptos que apuntan a minimizar, por un lado, la idea de que acá en Arauco, en Gulumapu, había un territorio en tensión, donde el Estado vino a pacificar, un concepto muy semejante a lo que ocurre hoy día con la militarización actual de Gualmapu, donde el militar o el estado de excepción, que en este momento estamos, viene a tranquilizar los ánimos, a pacificar el territorio. 170 años después vemos que ambos conceptos se repiten. La misma estrategia utilizada antes se está utilizando hoy día. Y por el lado de Puelmapu, la idea del desierto, ¿verdad? Este espacio vacío, donde la conquista y este proceso del hombre blanco de llegar a un espacio de barbarie, ¿verdad? Donde la civilización es un eje fundamental, viene a conquistar este espacio vacío, ¿verdad? Vemos que son totalmente, invisibilizan la población, la cultura y el pueblo que existían ahí en cuanto al proceso. Por lo tanto, nosotros creo que dentro de la historiografía mapuche, por lo menos dentro de los procesos de enseñanza, tenemos que poner nuestros propios conceptos para nombrar esto. Eh, Sé que hay territorios que nombran el proceso de diferente manera. Nosotros propusimos como dentro de este manual o este libro que queríamos hacer, la idea de Futaucán, ¿ya? La idea de este gran guerra que nos sacudió, que nos invadió, tanto en Chile y Argentina, Puelmapo y Gulumapo. Eh, el otro proceso, el otro concepto que nosotros también vimos muy seguido dentro de los libros de texto es asumir, acá por lo menos en Gulumapu, no sé si en Puelmapu cuál será el concepto a trabajar, es que acá siempre inmediatamente se habla de mapuche si se habla de la región de la Araucanía, ¿ya? Generando un territorio súper chico donde viven los mapuches. No se habla de Arauco, no se habla de Alto Biobío, no se habla del territorio al sur, territorio Cunco, Huilliche, ¿verdad? No se habla de esos territorios como mapuches. La Araucanía, este espacio, región creada en los 80, ese es el espacio donde viven los mapuches, donde se piensa o donde se crea la idea de que los mapuches vivimos ahí. Siendo que nosotros ya, bueno, igual es un concepto moderno la idea de Gualmapu, la establecemos en ambos lados de la cordillera, territorios mucho más extensos, territorios donde hay población mapuche que está viviendo y reivindicando. El otro concepto que tiende como a generar una suavización de la historia, si podemos llamarlo así, es la colonización extranjera de los territorios mapuches. En este caso, en Chile tenemos la colonización alemana en el sur, la colonización italiana en Lumaco, en la colonización española en el Budi, con estas empresas de colonización, en espacios que estaban ocupados por mapuches. Ya no era territorio desierto, no era territorio vacío, entonces para ellos fue colonización, para el Estado, la historia oficial, para la historia de estos inmigrantes, ¿verdad? Pero para los mapuches fue un proceso de usurpación y despojo, que también es un concepto que tenemos que instalar y no tanto hablar de la colonización, que lamentablemente los libros oficiales de historia sigue utilizando. Y bueno, y hay un par de conceptos más que están ahí en cuanto a la denominación propia que también presentan las ciencias sociales sobre nosotros. Eh, Sé que en los pueblos del norte, Quechua, Aymara, reivindican la palabra indio,
¿ya? Hay trabajos bastante interesantes acerca de cómo ellos se posicionan frente a esta palabra, a este concepto, y lo toman como propio y se reivindican como indios. Bueno, en el caso de mapuche no sucede eso, nosotros no tenemos no reivindicamos esa palabra, sino que no reivindicamos la palabra mapuche. Y aquí entra todo el tema de las identidades territoriales, que es bueno también ir tensionándola, sobre todo con estos intentos de algunos políticos también y cientistas sociales acerca de separar los pueblos por las identidades territoriales como si fueran diferentes pueblos, ¿verdad? Una política bastante que se está dando por lo menos en Gulumapu con los pehuenche y con los huilliche. Entonces, es bueno también meter esa idea o por lo menos tensionar la idea de que los huilliche y los pehuenches son mapuche con una variante territorial principalmente. Eh, el otro concepto que también está ahí, el tema de etnia, que ya lamentablemente aquí estamos hablando también un tema de derechos como colectivo frente a los estados, ¿verdad? La Constitución de Chile, que en este momento que rige en Chile, y la ley indígena precisamente del 93, establece el concepto etnia todavía como una definición para los pueblos, en este caso los pueblos nación o el pueblo nación mapuche. Em, y sabemos que el concepto de etnia lamentablemente limita algunos derechos colectivos sobre territorio, sobre gobernanza, sobre autonomía. Por eso mismo también es bueno empujar este concepto, sacarlo, tensionarlo con quienes lo siguen reproduciendo, que gente en el día a día habla de la etnia mapuche. Sin embargo, nosotros estamos hablando de un pueblo-nación, ¿ya? Y por último, eh, hay más conceptos, claramente. Yo solamente puse esto como para ejemplificar un poquito hacia a dónde apunta la estrategia, ¿verdad? A dónde apunta como el posicionamiento de nuestro trabajo. Es también hablar de las reducciones. Ya hoy día se habla harto de los comuneros mapuches. Está ahí presente ese concepto como la idea de la comunidad. Esta idea como súper, o una idea muy eh, que tiende también a suavizar, se me fue la otra palabra que quería utilizar, lo que realmente fue, por lo menos en Culumapu, que fue una reducción de tierras, una reducción de población, que lamentablemente en un momento se llamaban así, la gente hablaba de las reducciones, ahora hablan todos de comunidad y de comunero, entonces creo que quizá es bueno retomar el concepto de reducción, porque eso fue una reducción territorial, una reducción de población que está ahí, que generó todo un proceso bastante complejo durante todo el siglo XX. Sobre el tema de la estrategia, o por lo menos yo esto más que establecerlo como la forma, en realidad fue un ensayo y error que fue dándose en diferentes espacios de enseñanza no formal. Para enseñar la historia mapuche, más o menos desde 2013 en adelante. Hay muchos, o por lo menos en la actualidad, hay muchos trabajos historiográficos de personas mapuches sobre los propios mapuches, y eso es muy positivo. Creo que el libro Escucha Winca en adelante, la producción historiográfica, literaria sobre la historia mapuche ha aumentado de manera exponencial. En la actualidad, bueno, la última, el Peñi Cayuqueo también, que tiene estos dos libros de historia secreta mapuche, creo que es un insumo bastante interesante y bueno para la difusión de la historia mapuche. Sin embargo, nos falta un poco hincarle el diente en el proceso de enseñanza, ¿ya? Porque hay muchos de estos textos que yo lo encuentro muy, muy buenos, pero lamentablemente entran dentro de la academia, dentro del espacio de enseñanza universitaria. Sin embargo, si nuestra intencionalidad, y esto como vuelvo un poco atrás, acerca de la enseñanza de la historia mapuche, ¿por qué lo queremos hacer? ¿Por qué hacemos historia mapuche? ¿Cuál es nuestra intencionalidad? Es bueno transparentar eso. Si la academia es nuestro nicho y queremos establecernos ahí, bien, pero es necesario para quienes buscamos la intencionalidad política y la intencionalidad de la reconstrucción nacional,
crear o mostrar mecanismos o metodologías de enseñanza que choquen, que vayan a empujar un poco o a disputarle el espacio a la enseñanza formal. En este momento estamos condenados a la enseñanza no formal, lamentablemente. Pero entonces, como yo se me fue dando el proceso, como les decía, fue por ensayo y error. Yo no soy pedagogo, mi área es principalmente la investigación y la historiografía, pero se dio la posibilidad de empezar a generar talleres con comunidades, asociaciones, en diferentes partes del territorio, en Santiago, Temuco, en Arauco también, Concepción. Y al comienzo yo también, pues, sin el aspecto pedagógico, igual como que tuve bastante caídas con respecto a cómo enseñarlo. A veces me ponía muy ambicioso y pensaba que dentro del espacio de enseñanza no formal la gente iba a estar todo el tiempo constantemente por el tema, ¿verdad? A veces ponía demasiadas sesiones, incluso ese aspecto tan, como uno pensaría, tan quizá nimio respecto a la cantidad de sesiones para la enseñanza ya es un tema, porque generalmente, como son espacios de enseñanza no formal, más de 10 sesiones la gente empieza a ir, se empieza a dejar de ir, porque ya tomaron un poco lo que más o menos entendían un poco y después dejaban de asistir. Entonces, darse cuenta de eso fue todo un proceso. Por lo tanto, y también hacerlo muy lineal, muy cronológico, muy bajo la perspectiva Winca occidental, desde 1500 hacia la actualidad, ¿verdad? Siendo que la misma historia mapuche o la forma en que nosotros le enseñamos es más cíclica que otra cosa. Sin embargo, entonces ahí tuve que también generar un intermedio entre la enseñanza occidental y la mapuche, porque también estaba apuntando hacia un público no mapuche, al que también hay que un poco reeducar. Entonces también hay un tema que podemos conversarlo después. Entonces, no, me fui dando cuenta, y es una propuesta mía que desarrollamos en este libro, principalmente para entregarle una herramienta a profesores, a educadores interculturales, a personas que estén trabajando el tema de la enseñanza de la historia mapuche bajo sus propios parámetros y todo, ¿verdad? Pero solamente esta es una estrategia que a nosotros nos sirvió. Generar como 10 sesiones, 14 sesiones de historia, con historias generales intercaladas que nos ayudan también a romper un poco el tedio que puede generar un trabajo o una enseñanza de la historia tan continua. Nosotros, por ejemplo, esto es una idea, trabajamos cronológicamente un poco sesiones temáticas, después fuimos trabajando, bueno, 8 sesiones cronológicas, una idea, ¿verdad? Después hicimos una pausa, después insertamos Historia del Palín, por ejemplo, o la historia de la mujer mapuche, y integramos un tema bastante que está ahí en el presente, ¿verdad? La medicina y la espiritualidad también, que también tiene su historicidad, y también la reconstrucción de la genealogía, ¿verdad? Entonces ahí también fuimos insertando temas que nos ayudaban a reencantar en la enseñanza no formal a las personas que asistían a nuestros talleres. Y posteriormente finalicemos ya con la actualidad de la historia mapuche, como para poder rematar estas sesiones. Y por lo tanto, ya teníamos este libro que tenía planificaciones al final, una pequeña introducción historiográfica y también una planificación para el que ya estoy en los 20 minutos, disculpen, voy a finalizar ya con esto. Nos dimos cuenta que era necesario también crear material para entregar y también para visualizar de mejor manera lo que nosotros estábamos explicando. Al ser un concepto Gualmapu el concepto Gualmapu moderno, pero la idea es desde el inicio del pueblo mapuche, la idea del territorio, era necesario mostrarlo de alguna manera, era necesario ayudar a entender, ayudar a que la gente entendiera y visualizara lo que nosotros entendemos por territorio, para empezar, ¿ya?
dejando de lado todo el proceso histórico, ¿verdad? Entonces, primero, nos dimos cuenta en primera instancia que el contenido de Wallmapu está en el Cultrún. Esa es la manera simbólica de entenderlo, la manera correcta, si podemos llamarlo así. La manera en donde la Machi nos enseña, por ejemplo, los espacios del Cultrún. Yo sé que son conceptos y también saberes que van más allá de lo occidental. Es un concepto ya de entrar dentro de lo que nosotros entendemos como nuestra entender el mundo, ¿ya? Esa es la primera vertiente. Ya esta idea que el Cultrún simbólicamente es nuestro espacio en su totalidad y nosotros leyendo el Cultrún de la manera correcta o por lo menos con la enseñanza de la Machi podemos entender el mundo mapuche, podemos entender nuestro territorio, podemos entender los protocolos, podemos entender los espacios de la vida, los espacios del tiempo, los espacios de la espiritualidad, de lo físico, de lo intangible. Entonces, obviamente son conceptos y son saberes que una persona occidental o una persona mapuche de la ciudad que no ha tenido acceso a este conocimiento, cuesta interiorizarlo, ¿ya? Cuesta entenderlo porque son capas de información que uno va accediendo de acuerdo a cómo se va entrando dentro de la cultura. Y también está la otra vertiente más si podemos llamarla occidental, que es visualizar también el territorio a través de la cartografía histórica, ya que ayuda mucho para explicar los procesos, sobre todo eh, de invasión, de economía, de identidades territoriales, de influencias políticas, fronteras, material que una vez entregado la gente lo ve y dice, ah, ahora entiendo cuando se habla de Wallmapu, se habla de Puelmapu, Gulumapu, se habla de la frontera, se habla de todos estos espacios que son más abstractos de repente, si los miramos de una manera simbólica, uno que los conoce lo entiende, pero una persona de afuera no los va a entender. Mientras que si también los mostramos acá, podemos, ¿cómo se llama ayudar a entender de mejor manera. Bueno, aquí yo puse en este mapa una reconstrucción bastante antojadiza, con algunas licencias propias de lo que yo hice, poner el control como nuestra rosa de los vientos. Ya ahí está pues, el Mapu, ¿verdad? Donde nace el sol, donde nace todo, y Gulumapu, donde termina todo en cuanto al recorrido solar. Ya me queda poquito, estoy en la parte final, pero entonces, este también nos ayuda un poco a explicar históricamente a gente no mapuche y también gente mapuche de la ciudad, eh, conceptos que nosotros queríamos ir aplicando, queríamos ir como tensionando también dentro de su propia estructura mental que le había impuesto la escuela. Bueno, acá en el panel va a estar el Peñi Cristian Antimía. Hace poco participamos de una sesión juntos en un tema de los libros de historia, ¿verdad? Él quizás los va a explicar o quizás va a presentar algo. Y bueno, mencionaba algo que a mí me dio un poco de risa porque yo lo ocupo mucho. Quizás me voy a adelantar un poco a lo que él va a decir. Es como de los mapas o las cosas antiguas mapuche en color sepia, como desde la lógica antigua. Bueno, yo tengo una fijación con el mapa antiguo, me gustan los mapas cartografiados y sé que tiende no sé, a presentar algo antiguo, ¿verdad? Este mapa con ese color, ¿verdad? Estilo, eh, un mapa hecho a mano antiguamente. Pero bueno, a mí me gusta una cosa mía, pero entiendo que lamentablemente la educación actual tiende a mostrar a los mapuches como algo antiguo, algo desaparecido, ¿verdad? Sé que quizás el mapa no busca esa intencionalidad, pues a mí me gusta, pero hay conceptos, hay cositas que hay que ir cambiando desde la visualidad también y también desde los conceptos. Dejo hasta aquí nomás la presentación porque en realidad es como una pequeña muestra de lo que estamos haciendo, pero también para generar la discusión después, generar como la conversación con los comentarios también y también entre las mismas personas del panel. Chaltomay, Pupeñi, Pulamien, Pubuenoy, Fente Puy. Altumay, a ti, Peñi Juan Carlos. Bueno, acá es poner el Peñi Juan Carlos Painequeo. Vamos a leer algunos comentarios que hay en redes sociales. Vamos a partir acá
por Carla Aquebe, que dice, buenas tardes. Liliana Chirino, buenas tardes también. Buenas tardes a ambas. Aileen Piren, Weinai Wen, muy interesante. ¿Esos materiales dónde se pueden conseguir? Primera pregunta ahí para Juan Carlos, que después podrá, o lo voy a aclarar inmediatamente, Peñi, porque después ya va a pasar la instancia. Peñi, Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, en Gulumap o en Puelmapu. Yo no sé de dónde será la herramienta. Acá en Gulumapu, ahora en diciembre, vamos a tener algunos ejemplares como para poder generar las conversaciones, como para traspasarlo a diferentes partes del territorio. Directamente al Facebook de Historia Mapuche. Feliz Peña. Liliana Figueroa, interesantísimo. Entender los significados del territorio a partir del Cultrum. Así es. Rosana Sater, excelente propuesta, muchas gracias. Aileen Piren Weinaiwen dice Puelmapu, pero los Cahuel corren de mar a mar, así que no hay problema también. Laura Corriguala Puelmapu también dice, muy buena presentación, dice Cecilia Vanessa Kiss. Bueno, vamos a continuar con la penúltima ponencia porque finalmente el Peñi Víctor va a cerrar donde tuvo problemas de conexión. Bueno, va a exponer el Peñi Cristian Antimilla Pañicul. Su ponencia se llama Pedagogía de la Desmemoria, Escuela y Epistemicidio. Él es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, licenciado y magíster en Educación por la Universidad Católica de Temuco, facilitador intercultural de la Defensoría Penal Mapuche Los Ríos. Ha contribuido a la revitalización lingüística mediante los Coneltun Mapuzungún, que es un internado Mapuzungún, colaborado en proyectos con CONICIT, FONDECIT, regular, profesional, investigador para colecciones digitales del Archivo Nacional e iniciativas territoriales autónomas. Ha sido expositor en seminarios de educación y derechos de pueblos indígenas orientados al conocimiento mapuche en instituciones educativas y públicas. En la actualidad es lonco del LOF Chalcaco en la comuna de Villarrica. Eso último no estaba en mi Tañipulifru. Peñi y Cristian, Chaltumay por estar compartiendo hoy con nosotros, un agrado como siempre. Por favor, la pantalla y el micrófono son tuyos. Peñi Cristian. Ahí está, te escuchamos, pero no te vemos. ¿Me escuchan? Qué bueno, me pilló la tecnología. Yo intenté presentar algo, no sé si lo ven. No sé si lo están viendo. Quise apoyar este NGTRAM con imágenes, ¿no? Ya que estamos en la virtualidad, es bueno desarrollar la habilidad. Se ve, pero no, te escuchamos, pero no te vemos. Y se ve la pantalla, pero a ti no te vemos. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Sí. ¿Se ve completa? May, completo, todo. Ya, Feley. Bien, pues Nentulepan Quiñe Chalín, Chalipa Huyin, Taimun, Cheuple, Muleimun, Pupeñi, Feya, Comta Wal Mapuche, Mulelot Fachinag Mapumu, Cheuple, Leimun, Kumefeleto Imun, Nehuento Leimun Kat, Fachizungu, Café Miechi, Tatilamien, Fabiana Nentulu Quiñe Mengencham, Nehuento Leimica Lamien, Yafuli Imi, Mítame Kume Reputual, Metre Cantual, Mítame Werpu, Kimel Tuwe ni Thuam, Kimel Tuwe ni Kimun, Kimel Tuwe ni Kumengencham, Pemuta Kumeam Lepetazungu Lamien, Waisuf Mapuble, Argentino Mapu. Café Miechi Tufachi Nglumapu, Mulita Filke Tungu, Filken el Cham, Filke Weichan Kamulita Fantenu, Feimuta Fachi Tungu, Kimel Tunzungu, Educación Meo, Mulita Kiñefta Weichanka. Femiechita Pileninche, Femiechita Rakifa Mileninche, Feimuta Tao Mekent Fachi Tungu, Tu culpan Kuifique Tungu, Chinta Incumen Cham Alta, Kimain Chem Tungu,
Melita Fanten, Café Miechi, Chem Tungumle que fuita Cuifimu, el ya Cuifimu, We Cuifimu, Aculupu Winka, Chem Tungumle que fui, Chem Tunguchpa que fuita Cuifimu, el ya Cuifimu, Potum Kamapupan, Pontumapupan, Melita Fanten Tungu, Alen Cham, Wenyan Tungumli, Yaskun Tungumli, Welu, Petumuñelin Inchin, Chintain Mapu, Comta Walmapu, Petumuñelin Inchin, Feimutan en Tulepantuachi, Necham Tubachingu. Habla ya en Chintain como que en Cham Chintain como que un poco peñi pusella, Peimuta, Petu, Mapuzun un que in Chin, Chuple, Lepain, Tawariamu, Bañi Wariamu, Lelfunmu, Lofmu, Wayinmu, Mapuzun un que in Chin. Soy Falin Chintain Cham, Peimuta, Nen Tulepan Tañi Chin Cham, Mapuzun. Chen Tulepan, Kiñeque Zumu, Kiñeque Acentu Ñelu, Tañi Chi presentación meo. Café Miechi Mulita Kiñe Wurin Tukul. Peimuta Nentulepan Kiñe que Tungu. Chumniechi Akuita Yaku y Fimuta ti escuela en Chintain Mapu. Mulumapu Ple. Kiñe Nucham Tani la Mien Fabiana Reque. Miechi ta Nucham Klein Inche Fachanta. Café Miechi Nentulepan Kiñe Huezumuka. En Chetañi Xao. Chumniechi Kimaintam Tukulpan Kuifique Tungu, historia y memoria en él. Feita Pileita Winkazungu, Feita Pingelu, historia. Café Mechin en Chinta ni Kiñe Xao, ni Kiñe Kimel Tuntungu. Feimota, no chique chiamul en Chinta en Tungu, o lo comeamli, Peñi Feya Comta al Kutupalo Fachi en Champ Fachi Tungu. Felei, es un gusto saludarles. Concuerdo plenamente con la visión que tiene el Peñi Víctor. Con la visión que tiene la Lamien, Fabiana, con la que también presentaba el Peñi Juan, el Peñi Julio. Creo que estamos en un momento interesante, a pesar de que estamos en una crisis, y las crisis también van revelando, digamos, esas fisuras donde nosotros podemos ir aportando ciertos elementos para la conversación, y por qué no decirlo, la crítica a un sistema que a estas alturas ha demostrado su fracaso. Y me refiero particularmente al sistema educativo. Al menos en el Gulumapu tenemos que entrar a discutir algunos temas de fondo. En la actualidad estamos frente a una crisis social, política, que pareciera ser ha encontrado algunos mecanismos, algunas vías, ¿cierto?, para ir liberando esas tensiones sociales, pero creo yo que todavía nos falta discutir aún más y tener mayor conciencia de lo que ha significado la educación, la escuela y la historia como elementos que han permitido al Estado colonizarnos primero y luego, ¿cierto?, mantenernos subordinados a todo un esquema mental, todo un esquema estructural, un esquema incluso ontológico, epistémico. Estamos hablando de esos niveles, en donde todo esto se empieza a entrelazar, ¿no? Y ya nos emocionábamos con lo que nos comentaba la Lamien Fabiana, ¿cierto?, a propósito de su chabún que van a hacer en la escuela que han decidido levantar. Bueno, yo quisiera entregar algunos antecedentes, primero que nada. Entiendo que aquí el público que participa es diverso. Yo creo que mis compañeros, Peñi y Lamien, que están más metidos en estos temas, quizás deben saberlo, pero no está de más compartirlo. Y empezar a señalar que este ánimo educativo, este ánimo por querer evangelizar, civilizar, dominar a nuestros antepasados, lo podremos rastrear hacia 1700, hacia el año 1700, con la fundación de la Escuela de Naturales de Chillán, por ejemplo, que estaba orientada para los hijos de los loncos, principalmente. Las fuentes dicen cacique. Y luego, para 1832, en un periodo que nosotros denominamos Huequecaiñé, que la historiografía tradicional denomina el periodo de la independencia, ¿cierto?, se va a refundar este colegio de la mano de un nuevo grupo, los franciscanos, ¿cierto?, quienes van a estar encargados de llevar misiones allá, ¿cierto?, en donde los indios bárbaros, como dice la fuente, carecen de las verdades y el conocimiento de Dios, ¿no? Y para eso entonces se va a convocar a los indios jóvenes, ya que quieran venir a educarse.
Todo ese proceso va a derivar, por ejemplo, en que posteriormente, en la época que nosotros denominamos Contumapupan, ya que es la época que se denomina también a partir de los eufemismos de la pacificación de la Araucanía y la campaña del desierto, estas campañas militares punitivas, ¿cierto?, que tienen como fin anexar el territorio mapuche a los fines del Estado-Nación, a los fines de la oligarquía, ¿cierto?, y los grupos de poder que están construyendo el Estado, el proyecto estatal, a ambos lados. De hecho, a propósito de los mapas que comentaba el Peñi, cuando uno hace revisión de los textos que se han estado difundiendo en educación, a nivel municipal al menos, los textos que prepara el Estado, encontramos mapas, y vamos a encontrar allí algunos mapas, por ejemplo, que van a decir que el territorio de la Patagonia se llevó a un arbitrio en 1881 con Argentina. Y ahí va a nacer, ¿cierto?, esta historia mítica de que la Patagonia en algún momento le pertenecía a Chile, ¿cierto?, y que Argentina se la arrebató. Bueno, se empiezan a generar estas cosas, ¿cierto?, porque es justamente en esa época en la que ambos estados están culminando sus proyectos de invasión en la época que yo les denomino Contumapupan. Y aquí vamos a encontrar un extracto de un artículo, que son artículos que están en un contexto de lo que podríamos denominar también Aucachagún, ¿no? O acuerdos de paz, ¿ya? En contexto de guerra. Recordemos, para que ustedes más o menos lo entiendan, que entre 1859 y 1887 se desarrolló acá la invasión militar. 1859 con un decreto firmado por el ministro Manuel García el 17 de septiembre de ese año, que invita, ¿cierto?, a traer soldados a la frontera, e incluso internar espías al interior del Meli Huichalmapu, como se le llamaba en aquel entonces, y culmina el año 1887. Ahí yo difiero de los historiadores más tradicionales que dicen no, culmina con la refundación de Villarrica el 1 de enero de 1883, y la verdad es que eso no es tal, ¿no? Si vamos a plantear un hito, va a ser la creación de las provincias de Mañeco y Cautín, a propósito del contexto actual, para que lo entendamos también por qué la militarización actual obedece a esta designación, ¿no?, de las provincias. Se crean en 1887 y con eso se levanta el Estado Militar de la Frontera e ingresa todo el aparataje civil a cargo de los intendentes. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, las memorias del intendente, en donde se empieza a abordar asuntos en relación a la educación. Pero volvamos un rato antes, hacia 1871, 10 años antes de que se fundara, por ejemplo, Temuco, el año 1881, y aquí podemos ver muy claro las intenciones que hay detrás de este intento por querer educar y civilizar. Son niños los que preferentemente se están pidiendo, de una edad particular, de 8 a 15 años, y fíjense la connotación que tienen connotación de rehén. Por supuesto que eso nosotros lo leemos desde el presente, habría que entrar a ver el contexto histórico en el cual se está utilizando ese concepto, pero aún así va evidenciando quién es el que tiene la última palabra y quién está colocando, ¿cierto?, los puntos sobre los acuerdos. Al menos eso es la sensación que a mí me transmiten estos documentos, ¿ya? Fíjense que esto también va a estar a cargo de el erario nacional, ¿ya? O sea, va a correr por parte del Estado, y eso se condice un poco con el video que nos mostraba la Lamien Fabiana, de que la educación estuvo a cargo del Estado y corría bajo el erario nacional. Las fotografías a todo esto que nosotros estamos utilizando de aquí en adelante corresponden al archivo de Eichstätt, de la Universidad de Eichstätt, que ustedes pueden visitar en la web. Hay alrededor de 600 fotografías que han ido subiéndose. Son fotografías de las misiones capuchinas que se realizaron entre 1896 y 1940 aproximadamente. La fotografía que ustedes ven ahí son niños de la misión de Villarrica, ya corresponde al año más o menos 1905 esa fotografía. Y aquí tenemos un relato, ¿no? Eso que nos está diciendo el documento lo podemos encontrar en un testimonio que está en Guevara y Manquilev, las últimas familias y costumbres araucanas, que ustedes lo pueden encontrar en línea en Memoria Chilena, está ese documento. Lo interesante es que está escrito a doble columna, ¿ya? Y ahí nosotros también vamos planteando, si ustedes se dan cuenta, elementos, fuentes para ir tratando la historia. Entonces Manquilev y Guevara,
junto con los araucanistas que se le denominan a todos estos estudiosos del pueblo mapuche de principios del siglo XX, del el Yacu y Fimeo, ya ese sería el periodo histórico desde el Mapudungun, el Yacu y Fi. Aquí Lorenzo Colimán nos va a decir que el general Cornelio Saavedra fue quien le pidió a su padre, ¿cierto?, educarlo, y lo mandó después a cargo de un teniente de caballería, quien hacía las veces, ¿cierto?, de apoderado en la escuela de preceptores. Para que ustedes sepan, la Escuela Normal de Preceptores se funda el año, si no me equivoco, 1842, y es la primera escuela que va a formar profesores en Abya Yala, ¿ya? Lo que también se conoce como América, ¿ya? Entonces, no es menor que a ese lugar, ¿cierto?, donde se está organizando a través de agentes escolares, lo que van a ser los futuros agentes escolares, se está organizando la punta de lanza de la colonización en nuestro territorio, que va a tener por objetivo, desde nuestra perspectiva, como nosotros lo hemos planteado, transformar la infancia y en consecuencia transformar la sociedad mapuche. Y eso tiene consecuencias hasta el día de hoy. Entre eso, por supuesto, la pérdida progresiva del Mapudungun, que ahora vemos con alegría, ¿cierto?, que está en un contexto de revitalización, por eso hablábamos Mapudungun, y por supuesto el tema de la memoria, de la identidad, van a ser cosas que van a calar muy, muy profundo, al punto de la autonegación, que también es algo, un fenómeno que ocurre a nivel de sociedad mapuche. Tenemos gente mayor, sobre los 50 años por lo general, si uno quiere dar una cifra, que se encuentra en ese plano, ¿no? Y son ellos también los que practican otra, como diría Elisa Loncón en un video del año 1991, otra doctrina, ¿ya? Otra doctrina ideológica, otra doctrina religiosa, ¿sí? Entonces aquí don Lorenzo Colimán nos está contando, él fue educado, fue rehén, fue enviado, ¿cierto? Y después volvían, como aparece aquí en la fotografía, don Manuel Antonio Neculmán, el primer preceptor, profesor del territorio mapuche, ocupado, ¿ya? Es Manuel Antonio Neculmán. Miren qué paradójico, ¿no? Y fíjense que aquí la cita que está ahí es una impresión que deja, no las comprendes, Pedro, no las comprendes, el año 1883, cuando pasa por Temuco. Temuco se había fundado en febrero de 1881, él pasa en el verano, siguiendo la avanzada del ejército que se disponía a refundar Villarrica, ya lo había hecho. Entonces, este periodista que viene de Valparaíso pasa por Temuco y hay algo que le llama la atención, y él lo escribe en su crónica muy al estilo de Pedro Cayuqueo. Pedro Cayuqueo hace historia desde la crónica, ¿no? Quizás no desde la historiografía como disciplina, pero sí desde la crónica, y en ese sentido lo vuelve muy cercano. Entonces, Pedro Nolasco Prendes hace un ejercicio similar, y él escribe lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, y va a decir, va a rematar, ¿cierto?, en señalar su idea, ¿cierto?, sin que estrictamente hablando hoy sea lo uno o lo otro, porque cuestionaba, ¿no? Él no es mapuche, pero tampoco es español, es cristiano del todo, ¿no? Pero fíjense que Manuel Neculmán, para 1910, va a tener una participación muy importante en lo que va a ser después toda la orgánica contemporánea mapuche, a partir del levantamiento de la Sociedad Caupolicana. Él va a ser uno de los primeros socios fundadores de aquella organización tan mítica, ¿cierto?, que al menos a nivel organizativo también nosotros deberíamos saber cuál fue el accionar de aquello, como dice Foerster y Montesino, los nuevos Weichafen, ¿no? Entonces también es interesante cómo a través del tiempo y a través de la educación también hemos ido dinamizando nuestras luchas. Pero al parecer, desde nuestra perspectiva, esta discusión en el contexto actual ha pasado a un segundo plano, porque ustedes saben lo que está ocurriendo a nivel territorial, ¿sí? Aquí tenemos una fotografía, y aquí ya comenzamos a hablar de esto que yo les estoy planteando, de esta idea de cómo se transforma la infancia. No me ha tocado encontrar, yo soy profesor de historia, eso es lo que hago, me gusta la pedagogía, no soy historiador, pero tengo la formación, y por lo tanto nosotros lo que hacemos es tomar las fuentes, en este caso son fuentes primarias, fuentes de archivo, tanto la fotografía documental como ahí la imagen del escrito. El escrito proviene del archivo regional, y allí, por ejemplo, vamos a encontrar una carta
que explica muy bien cómo se comienza a transformar la infancia mapuche en las escuelas. La fotografía que le mostramos al inicio, no sé si ustedes la pudieron apreciar, vamos a volver, para que se den cuenta cómo están vestidos los niños que van ahí. Usan chiripa, usan macuñ, están algunos usando chumpiro, ¿cierto? Allí hay un chachay que lo más probable debe ser, o algún lonco, o alguna persona de importancia del territorio a la derecha. Y al otro lado está el preceptor, ¿cierto? El profesor, que debe haber sido en algún momento quizás rehén de guerra, ¿no? Y ahí está en una escuela en Huapi. Pero ya en esta fotografía vamos viendo cómo eso se va transformando. Lo que yo les decía antes era que no hemos encontrado una historia de la infancia mapuche. Creo que ahí se abre, a propósito de esto que es investigación, lo que yo les estoy planteando, ¿ya? Para poder plantear este tema hoy día, obviamente tuvimos que investigar. No aparece una historia de la infancia mapuche como tal, pero sí hay varios elementos como para comenzar a construirla. Y eso eventualmente nos podría abrir las posibilidades de sanar las heridas, como planteaba la Lamien Fabiana. Es importante hacerlo. Nosotros estamos cargados de absolutamente muchos traumas y dolores. Algunos lo denominan trauma histórico, todo ese proceso, ¿cierto? Donde la colonización en este caso tuvo su expresión en la escuela entendida como el espacio que transformó la infancia mapuche. Y ahí vamos a ver niñas, por ejemplo, rapadas. Lo más probable es que hayan tenido piojos. Ustedes saben muy bien que esa es una expresión, al menos desde la visión más popular, pongámoslo así, ¿no? Desde esos saberes más cotidianos, más desde el sentir pensar, el piojo es un elemento que al menos en los chiqueché también denota tristeza, ¿no? Y al menos es lo que yo he también podido escuchar cuando he conversado con gente adulta mayor que pasó por esta escuela colonizadora. Se recuerda de esa manera, ¿no? Como un espacio de mucha soledad, de mucha tristeza, de mucho castigo. Ahí tenemos un extracto, no sé si ustedes lo pueden leer, del documento que está en el archivo. Es una carta que le envía Sor Matilde. Sor Matilde es una religiosa que está a cargo de una escuela en Temuco, respondiéndole a el protector de indígenas y con copia al intendente, señalándole cuáles han sido los números, ¿cierto?, de los niños que han asistido y algunas cosas que llaman la atención. Voy a leer algo. Dice: el número de niños indígenas que en el presente año se han recibido internos en la casa es de 244. O sea, aquí vamos viendo una intencionalidad ya tempranamente, ¿cierto?, por administrar, por querer controlar estos espacios y las personas o los niños y niñas en este caso que los están transitando. 82 hombres de 6 a 12 años, 163 mujeres de 6 a 15 años. Después de rendir exámenes, han salido de sus casas. Mientras están en el establecimiento, los niños tienen 4 horas de clase, en el cual se les enseña a leer, escribir, religión, castellano, cuentas y elementos de geografía y la historia del país. El resto del día lo ocupan en diversos trabajos manuales. A las niñas se les enseña a coser, bordar, tejer, lavar y hacer la cocina. Los hombres, después de sus clases, arreglar el calzado para todos los asilados y otros cultivan el huerto. En general, estos niños manifiestan inteligencia y gran deseo de instruirse y miran como un castigo dejarlos sin clase. En esta época, al menos en los epistolarios que se están enviando los araucanistas, por ejemplo, Lenz, de Mañeche, el mismo Félix de Augusta, van a tratar, ¿cierto?, a los indios inteligentes como aquellos que saben leer y escribir, aquellos que cantan en latín, ¿cierto?, en las misas. Estábamos leyendo ahí un extracto del recuadro que está a la mano derecha en la parte superior. Y luego termina diciendo, ¿cierto?, que algunas de estas niñas, principalmente las niñas, han terminado, ¿cierto?, casadas como se espera, ¿cierto?, según las leyes y la religión del país, que hasta ese minuto es católica. Recordemos que a propósito de la reformulación constitucional que se está haciendo hacia 1925, el Estado se separa de la Iglesia formalmente. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo aquí, entre el periodo que nosotros denominamos Puzum Kamapun, o reducción, como le llaman los historiadores, es la acción del Estado utilizando a la Iglesia. Ya, la Iglesia es la punta de lanza, la punta de la bayoneta. Entonces, por esa razón, los primeros años, al menos uno puede verlo en la fuente y también en el Cham de nuestros mayores,
había una férrea oposición a que llegaran las misiones, porque después de que llegaban las misiones, decían, llegan los Wincas, y cuando llegan los Wincas llega la usurpación. Entonces todo eso está ocurriendo en este contexto. Aquí vemos algunas otras fotografías. Miren, aquí a la mano derecha hay niñas mapuches vestidas a la usanza y otras niñas que ya han iniciado el proceso de conversión, de transformación, ya llevan delantales, por ejemplo. Y aquí nosotros de manera gráfica podemos explicar el uso del delantal extendido hasta la actualidad, o el uso del sombrero, por ejemplo, que también se ha extendido, al menos en los chaqueche, o aquí en el territorio mapuche, la identidad mapuche. También la práctica del chumpiro, ¿cierto? Es algo que uno visualiza en las personas mayores, incluso en uno mismo. Ahí hay algunos mapas, el de la derecha es de creación propia, que evidencia los más de 40 fuertes y fortines que se instalan entre 1861, 1862 hasta 1883. ¿Ya? Lo tomamos de un mapa que está alojado en el regimiento Tucapel de Temuco, por lo tanto es fuente fidedigna. Y del otro lado, a la izquierda, tenemos también un mapa de la misma zona, pero de las acciones evangelizadoras, escuelas e internados. ¿Ya? Las escuelas para externos están en forma de cruz, y los internados, una cruz con una pelotita circular más abajo. ¿Ya? Y ahí eso evidencia en el fondo, a lo que quiero llegar, una planificación territorializada por parte de la Iglesia y por parte del Estado, ¿cierto?, para invadir esta parte del Meli Huitrán Mapu, como se le llamaba en aquel entonces a lo que nosotros en la actualidad llamamos Gualmapu. Esta fotografía a mí también me parece que es muy elocuente con todo lo que viene sucediendo. Ahí vemos a una religiosa cortándole el pelo a un niño mapuche. Si ustedes se fijan, él lleva un uniforme militar desgastado, viejo, y en las fuentes, cuando hemos podido allegarnos ahí a las memorias, sobre todo de los capuchinos, ellos van a decir que muchas veces tenían que acudir a los distintos ministerios, entre esos al de guerra, para solicitar viejos uniformes, que son los que ustedes están viendo en la foto. Ahí colocamos al ojo también, como parte de un elemento muy característico de todo este proceso de escolarización, de transformación de la infancia, en donde la escuela y la educación, como yo les dije, han sido los elementos centrales en el proceso de colonización. Y eso nos lleva a hablar en la actualidad de la violencia, ¿ya? La violencia en sus múltiples formas, pero aquí en particular nos vamos a abocar a la violencia entendida como una forma de relación social caracterizada por una negación. Y eso nosotros lo vemos, si ustedes se fijan ahí, colocamos a una ñaña en la fotografía, ahí el que está tapado en el libro es un carabinero, pero los libros que están ahí son parte de esta negación, de esta invención del otro, que ha estado a la base del sistema escolar formal. Están los textos de estudio, el Peñi Juan Carlos lo mencionaba recién, nosotros estuvimos analizando brevemente, sin muy profundizar mucho quizá, pero lo que pudimos hacer demostró que es un documento monocultural, es un documento hecho desde fuentes que no están bien tratadas, desde una desactualización de las discusiones teóricas que se han venido planteando, sobre todo desde la subalternidad y desde la epistemología indígena, como le llaman ahora. Entonces ahí vamos a encontrarnos con que esta noción de violencia nos va a plantear, o nos va a llevar a hablar de la violencia epistémica, ¿ya? Que es lo que a nuestro gusto se vive en las escuelas y en el proceso de educación formal. Y es por eso que nosotros brevemente les vamos a presentar, al igual que el Peñi Juan Carlos, y me alegra que sea así, aprovecho de felicitar la propuesta del Peñi, del ejercicio de difusión de historia que ha venido haciendo Historia Mapuche por ya bastante tiempo, en donde también hemos estado colaborando, la comunidad de Historia Mapuche, que también ha hecho su parte, y así otras individualidades y colectivos que están trabajando por la memoria. En nuestro caso estamos trabajando por la difusión o una pedagogía de la historia mapuche. Entonces tenemos un programa temático que se llama Chuñoiwa, y básicamente este programa es una respuesta a esta violencia epistémica, porque nosotros consideramos que hay que darle un giro en 180 grados
a cómo se está enseñando historia. Y hay que ponerle atención a las sutilezas. Nosotros este programa, que le denominamos Choñoihue, es un programa temático, es algo así como una unidad didáctica que se compone de Choi Zungu, distintas sesiones temáticas de 2 horas pedagógicas cada uno. El máximo de sesiones que hemos tenido han sido 16, pero varían entre 5 a 16. Contempla darle un giro a cómo estamos entendiendo la enseñanza de la historia. Y con esto ya empiezo a cerrar el examen, discúlpenme si es que me he pasado. Primero hay que preguntarse cómo se comprende el tiempo desde la tradición occidental. Nosotros ya lo sabemos que se enseña la historia con líneas de tiempo, con ideas de siglo, etc. Pero hay que preguntarse si existe otra experiencia temporal. Y desde esa perspectiva, ¿cómo es la comprensión mapuche del pasado? Y aquí nosotros planteamos una analogía del aligüen, la analogía del árbol. El árbol, en sus raíces y en su follaje, evidencian aquella temporalidad histórica mapuche. Está enraizado, está conectado por un tronco común, ¿cierto? Y se evidencia, en algunos casos, en sus hojas, en el follaje, en el color, la textura que tiene el árbol, y la temporalidad es exactamente lo mismo. Se va evidenciando dónde, a través de distintas fuentes, entre comillas, para hacer historia mapuche, desde la tradición oral, desde el mapuzungún. Aquí el mapuzungún es clave, y en ese sentido, por supuesto que adherimos a lo que planteaba el Peña y Víctor Naguiri. No podemos pretender enseñar o hablar de un proceso de descolonización si no estamos colocando en el centro de esa conversación, de esa discusión, la importancia que requiere entonces la revitalización lingüística y el uso de conceptos desde la epistemología mapuche en este caso. Y ahí tenemos distintos estilos discursivos que van sacando a flote toda esta temporalidad histórica que yo les presentaba. Rufku y Fiyem son con Chaco y Fi, Weraf, Chaco y Fi son las temporalidades históricas más antiguas. Después vienen Ehueco y Fiyem, Teco y Finelay, que se condicen más o menos con la interacción inca, la interacción hispana, la interacción con los estados nacionales. Hueco y Fi, el Yaco y Fi son más bien del siglo XIX, siglo XX. Luego estaría Fanten Meureque y Fantepo Zungu serían parte de este proceso. Entonces, en estos estilos discursivos, Piam, Epeu, Nitam, Coyam, Hueupín, hay más, ya, el Cantún, entre otros, se van evidenciando aquellas temporalidades. Y para eso nosotros utilizamos una propuesta de periodificación histórica desde el Mapún Requifam. Y aquí recogemos la propuesta que hace el lonco José Quidel, lonco de Utinento de Pilcún, y él plantea todos estos conceptos para abordar la historia. Peunmeo para el periodo de la conquista, Kimudún para las relaciones coloniales hispano-mapuche, Huequeca Iñé, la conformación de los estados nacionales, Contumapupan, la invasión militar, Pozón Camapún, la reducción territorial, y Huincache Pumapuche, transformación de la sociedad mapuche en las iglesias, las escuelas y los poblados. Finalmente, al igual que el Peñi Juan Carlos, proponemos una visión territorial para abordar la historia. Comenzamos abordándolo, ¿cierto?, desde los saberes, desde el Mapún Kimun, Guayón Tumapu, Huenumapu, Nagmapu, Minchimapu, Eumamapu, Chemzungumleita, Yubleta, Feitichito Kinmu, Feimuta, Meamlita, Meamlita, Ngecham. Jafe Miechi, Mulita Tufachi, Nemulta, Meliwichan Mapu. Se explica, ¿cierto?, por qué hablamos de Meliwichan Mapu y por qué hablamos de Hualmapu. Y luego, ¿cierto?, comenzamos a empezar a observar las microidentidades que hay tanto en el Puel Mapu como en el Nulu Mapu, y ahí colocamos algunos. Y por supuesto que si nos vamos adentrando en cada una de ellas, vamos a encontrar microhistoria, vamos a encontrar Nicham, que nos va a dar sentido, ¿cierto?, desde la perspectiva territorial que se esté intentando relevar. Ahí están algunas referencias, vamos a poner a disposición también del público si ustedes gustan esta presentación. Hay algunas fuentes aquí que pueden revisar. Solamente queríamos aportar esos antecedentes y también mostrar nuestra propuesta para que se sepa que desde el Ngulu Mapu y desde el territorio mapuche en particular, de lo que hoy día es acá Villarrica, de donde son mis ancestros, de donde es mi Tubún, de donde es mi Lof, estamos planteando una enseñanza de la historia con perspectiva mapuche, desde el Mapunzungún, porque lo hacemos, ¿cierto?, por todo el sufrimiento, por todo el dolor que atravesaron nuestros chaquechillas.
nuestros Chemche, nuestros Shepapay, todos aquellos abuelos, abuelas, padres, madres que con entereza silenciosa pasaron por la escuela. Porque como dice Niñir, el silencio también es resistencia. Y vaya que hubo silencio en la escuela del siglo XX. Y hoy día en Fantenmeo no estamos dispuestos a que se silencie nuestra voz, a que se silencie nuestro Kimon. Y por eso la invitación es a seguir construyendo. Agradecemos el espacio. Para mí es un honor poder compartir tribuna con el Peñi Juan Carlos, con el Peñi Tulio, con la Lamien Fabiana, con el Peñi Nelson, que es gente con la que yo también me he formado, he leído sus trabajos, así que yo me siento honrado hoy día de poder compartir humildemente esta presentación con ustedes, Pupeñi y Pucella. Fei Kamuten. Chaltumay Peñi Cristian, Tami Comequimun, Tami Kutao, Tami Zungu Café, Peñi. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que han seguido participando en redes sociales. Liliana Figueroa dice sí. Bueno, vemos la imagen al comienzo. Estela Antuco dice Mari Pulamien, Come Sugu dice. Pedro Adrián Ortiz Cayuñir podría poner en modo presentación Peñi. Como estamos en Zoom, claro, me imagino se refería al modo presentación interno, pero bueno, ya pasó el momento. Una Veguita dice, hola a todos, al profesor de historia. Pregunta para el Peñi Cristian, que a lo mejor puede ser ampliada para todos los demás, porque es general. ¿Qué puede contarnos de la relación escuela-literatura-pueblo mapuche? Muchas gracias a las personas que organizaron esta jornada, que cuidar estos espacios, Chantu. Entonces repito para que todos lo anoten. ¿Qué puede contarnos de la relación escuela-literatura-pueblo mapuche? Más abajo dice Nagil Antu, dice Felei Lonco Cristian Antumilla. Elocuencia y Futasugun. En su oralidad se destaca la diferencia entre sabiduría ancestral y conocimiento académico. Antu Juan Antinao Gómez, Lemole a Peñi, Pulamien. ¿Es posible obtener el documento que se exhibe? Yo creo que tendría que ser a través, podrían dejar su correo aquí tal vez, y se lo hacemos llegar, porque parece que Facebook no tiene la opción de poder subirlo. Cristina Gómez, Rosa Gómez, me parece interesante que se pueda compartir esta presentación, entre comillas, pedagogía de la desmemoria. Y Estela Antuco, impresionante, qué maravillosa presentación. Así que Peñi Juan Antinao, ahí deje su correo nomás y le hacemos llegar el CHEM a su Workewe. Bueno, ahora el Peñi Víctor Naquil va a continuar con su exposición, que tuvo unos problemas de conexión de internet, ahora está funcionando bien. Su ponencia es Mapuzugún, Yisol Tuculechi, Troy Kimeltun, Wal Mapumeu. Ese es el título para que Peñi pueda continuar con su ponencia. Peñi Víctor, no sé si me escucha. Al cútule mi Peñi. Ahí se conecta. Ahí, ahora desconectaste el audio. Pero recién se había conectado. Bueno, ahí está el Peñi Víctor ahora a pasar a hacer su exposición. Al comienzo había comentado varias cosas en Mapuzugún. Peñi, un estudioso de la historia del Mapuzugún y del Mapuzugún propiamente tal. Y justamente estaba desarrollando el tema de adelante y se le cayó el internet. Estaba medio con Calcutún por allá, con Huecufe, anda metido. Ahí el Peñi ya desactivaste el bloqueo de micrófono. Ahora, me parece que se te escucha. Ya. ¿Se escucha, Peñi? Sí. Te escucho. Ahora no te escucho. Ahí sí. Ahí ¿Se sí. escucha? ¿Me escucha bien? Sí. ¿Sí?
Perfecto. Ya. Seguramente se escucha en diferido, ¿ah? Ya. Bueno, voy a hablar a lo que pueda, ¿ah? Yo más no puedo hacer. ¿Mm? Feliz Peña. Ya. Si se va cortando por ahí, me advierte, por favor, ya, para no estar hablando así de más. ¿Mm? Ya. Bueno, o sea, primero quisiera destacar que lamentablemente yo no pude escuchar bien todas las ponencias. Afortunadamente pude escuchar la ponencia del Peñi Cristian mayormente, y me parece excelente porque da algunos antecedentes, aparte de la perspectiva, ¿no?, que yo comparto. Me parece excelente el trabajo que están haciendo. Todas están trabajando el tema de historia, y en particular el tema del Mapuzungún. Y en el caso del Peñi Cristian, porque me permite a mí también saltarme algunas cuestiones concretas eh, que son importantes, pero que me gustaría a mí centrarme más en mi perspectiva general, ¿no?, que quería desarrollar. Entonces, lo que yo estaba sosteniendo era de que primero nosotros tenemos que comprender que el Mapuzungún es una lengua franca, es decir, es hablada por otros pueblos que tienen su lengua propia o parte de esa población, y que por lo tanto es una lengua fuerte, una lengua extendida, Ngulu Mapu, Puel Mapu, y que habla una gran cantidad de población, y una diversidad de población. Es una lengua fuerte. Y eso es importante destacarlo porque yo creo que hay mucha gente, derivado, ¿no?, de todo el sistema educativo también, que al final no tiene la perspectiva, digamos, de una lengua que fue una lengua fuerte, fue una lengua franca. Y digo fue porque esa es la situación pasada. La situación actual del Mapuzungún es la situación de una lengua en proceso de pérdida. Entonces, la explicación, o sea, lo que hay que tratar de sostener es cómo se pasa de una lengua fuerte, extendida, y a una lengua en proceso de desaparición. Ahí entra el factor, uno de los factores, yo diría que es el central, no es el único, pero el principal, es el factor escuela. La incorporación de la escuela en este Guaymapu, posterior a la independencia mapuche, es decir, en el momento en que el Estado chileno, en Ulumapu, o el Estado argentino en Puelmapu, se apropian de Guaymapu, del país mapuche, digo yo, ¿ya? Entonces, en esta situación en que los estados invaden el Guaymapu, la escuela surge como un dispositivo de colonización. Es importante destacarlo. Tal vez voy a repetir algunas cuestiones que se dijeron, pero no está mal enfatizarlas. Se trata, por lo tanto, de una escuela que apunta a la chilenización, que apunta a la argentinización, podemos formularlo así, y que apunta a la cristianización de la población, ¿ya?, de una población de lengua diferente, que habla Mapuzungún, de cultura diferente. Entonces, nosotros no podemos separar, y por eso también va a ser la reflexión más adelante, no podemos separar la pérdida del Mapuzungún sin la pérdida de la independencia. Es decir, la pérdida del Mapuzungún va a la par de la pérdida de la independencia. O sea, un fenómeno político global, como es la pérdida de la independencia, está asociado estrechamente a este fenómeno específico que es la desaparición del Mapuzungún. Para decirlo en términos tal vez teóricos, cuando un pueblo pierde el poder político, por lo tanto, desde el punto de vista lingüístico, comienza la asimilación lingüística, porque la primera asimilación, uno puede decir la asimilación cultural sin general, pero la primera asimilación, la evidente, es la asimilación lingüística. Y esto fue lo que ocurrió. Entonces, la escuela aparece como un dispositivo de colonización. Ahora, ¿qué respuesta se da a la sociedad mapuche ante la aparición, o sea, primero ante la ocupación y después a la instalación de la escuela en Guaymapu? Las respuestas son variadas, pero lo que yo quiero destacar del punto de vista del movimiento mapuche o de algunos liderazgos mapuche es que, en primer lugar, hay que contextualizar de que esa población que el Peñi Cristian mostraba en imagen, ¿no?, esa población infantil, esa población adolescente que comienza a ir a la escuela, es una población que habla Mapuzungún.
Y ese es un cuadro totalmente distinto a la situación que tenemos nosotros hoy día para discutir sobre respecto al tema del proyecto educativo, respecto al tema del proyecto político. Es una población que habla mapuzungún y los liderazgos de la época, estamos hablando de los 900, del inicio de 900, el surgimiento de la Sociedad Caupolicana en 1910, después vienen otras organizaciones que se van desarrollando dentro del movimiento mapuche. Lo que sostienen algunos liderazgos es que haya, se decía así, ¿no?, en la época, a principios de los 900, que haya profesores de la raza que, sabiendo mapuzungún, puedan contribuir a los alumnos, a los estudiantes, a acceder al conocimiento del castellano particular y al conocimiento de las otras materias. ¿Qué es lo que quiero destacar? Porque este es un punto de vista, aunque no se haya planteado así, ¿no?, como planteamiento pedagógico, pero lo que ocurre en términos de contexto es que, claro, tienes una población escolar que llega en su gran mayoría como monolingüe de mapuzungún a la escuela. Y se encuentran con el trauma la mayoría de las veces en que no solamente todo su conocimiento, todo su bagaje cultural está excluido de la escuela, sino que el vehículo principal de los sistemas educativos, que es la lengua, tampoco es su lengua, ¿ya? Entonces, los liderazgos lo que se planteaban en ese momento, y hay que comprender el contexto en que están planteando eso, es que existan profesores o profesoras mapuche que, sabiendo la lengua, ayuden en el fondo a los estudiantes a acceder al castellano. Ese es un enfoque pedagógico de enseñanza de lengua distinto a lo que uno podía plantear hoy día. Además que el escenario no es el mismo. Entonces, esto es importante porque siendo la escuela, así como se ha analizado ahora, y que yo comparto el análisis, siendo la escuela un elemento crítico, ¿no?, de asimilación cultural y lingüística, tenemos que comprender a los liderazgos de la época que también se planteaban el tema de la necesidad de la escuela como un mecanismo de defensa. Pero ahí están, bueno, están las contradicciones de la época, de decirse, mira, necesitamos que la población escolar acceda al castellano, porque hay todo un proceso, entre medio del tema, todo el proceso de erradicación, que son documentaciones que aparecen en castellano. No saber castellano era una posición de debilidad en el sistema social, de padecer, y como sufrió mucha gente, las injusticias sociales por no saber castellano. Aparte de que se prohibía en muchas escuelas el uso del mapuzungún, directa e indirectamente. Entonces, el desafío para los liderazgos de la época, las organizaciones de la época, era de decirse, ¿no?, de la necesidad de que hayan profesores que, comprendiendo en el fondo la cultura del estudiante, la lengua del estudiante, pudieran contribuir a que la escuela en el fondo sea más amigable para esos estudiantes, para acceder al castellano. Y a la cultura, bueno, que en ese momento, bueno, se denominaba como la cultura general, ¿no?, la cultura chilena. Entonces, estamos en un escenario, sí, distinto respecto a la situación actual del mapuzungún. Pero ese desarrollo que tiene la escuela a lo largo del siglo XX, porque esto es a lo largo del siglo XX hasta el día de hoy, que ha ido cambiando en sus matices, a lo largo del siglo XX ha provocado este proceso de desaparición de la lengua. Por eso yo decía que es un factor. Y así en el proceso de desaparición de la lengua, de una lengua, uno puede decir como un factor el proceso de asimilación que tiene su punta de lanza en el sistema educativo. Pero hay otros múltiples factores más que operan ahí. Pero como estamos atendiendo al tema de la educación en particular, yo creo que es bueno enfatizar en este punto. A lo largo del siglo XX, por lo tanto, gradualmente y después ya masivamente, la población mapuche empieza a acceder a la escuela. Y hoy día vemos, digamos, que hay todo un proceso de asimilación lingüística que uno puede analizar. Por ejemplo, en la década de los 80, esta es una cuestión bien interesante, porque en la década de los 80 seguía tanto para los liderazgos como también para, podemos decir, aquellos que están responsables de planificar la educación, sobre todo aquí en Guaymapu, estaba la perspectiva
ya que no era una perspectiva falsa, estaba la perspectiva de que todavía en los 80 había una gran cantidad de población mapuche que llegaba a la escuela, en algunos casos siendo monolingüe el mapuzungún, pero en otros casos, y la mayoría, es bilingüe mapuzungún castellano, ¿ya? Y con un mapuzungún mapuchizado, se decía perdón, un castellano mapuchizado se decía en la época. Entonces tenemos un cuadro en que cuando aparece la educación intercultural bilingüe, porque ahí me quiero detener, digamos, después en el tema de la parte final y las propuestas, cuando se implementa la educación intercultural bilingüe, que es una corriente general en el continente americano, respecto de una educación particular para las poblaciones indígenas, así tan concebida, yo no usaría ese lenguaje, pero están concebidas así, es decir, la educación intercultural bilingüe es una educación particular, especial para la población indígena, ¿ya? Y esa educación intercultural bilingüe, claro, partía de la premisa de que efectivamente hay una gran cantidad de la población que está accediendo a la escuela, pero siendo en algunos casos monolingüe de su propia lengua, o en el caso de bilingüe en castellano mapuzungún. Y por lo tanto había que adecuar la escuela con programas de educación intercultural bilingüe que, valorando las lenguas o reforzándolas, permitan, digamos, al estudiante o que la escuela no sea un mecanismo de asimilación. Aquí todavía no estamos discutiendo en este momento no se está discutiendo el tema de la desaparición de las lenguas, el tema del reforzamiento, el tema de la revitalización, etcétera, ¿no? Eso es un proceso que se ha venido dando en las últimas décadas. Pero esto es interesante porque este enfoque de la educación intercultural bilingüe, yo creo que es un enfoque, valga la redundancia, ¿no?, que está desenfocado actualmente, pero que se sigue reflexionando muchas veces como se estaba reflexionando en los 80, en un escenario totalmente distinto. Hoy día, la mayoría de la población mapuche, infantil, adolescente, que acude a la escuela, es una población monolingüe del castellano. Y por lo tanto, cuando se habla de educación intercultural bilingüe, yo creo que el esquema, la reflexión que se tiene que hacer es otra. Y ese otro, aquí entro, digamos, al tema de la revitalización. Ese otro es que yo pienso que, esto lo he señalado en Nutrancabún, y bueno, si hay interés pueden tratar de acceder, digamos, a alguna otra intervención respecto a este punto, pero hoy día nosotros tenemos la dificultad, diría yo, de que el programa de educación intercultural bilingüe, y aquí me atengo a Gulumapu principalmente, tiene 25 años, parte en el 96, el programa de educación intercultural bilingüe, que en su camino ha tenido distintas modificaciones. Yo he sostenido de que yo valoro el programa de educación intercultural bilingüe por el hecho de que el mapuzungún, como se ha analizado en la historia, y yo estoy refrendando, fue excluido de la escuela. Y por lo tanto, hoy día el mapuzungún está en la escuela. Y eso es algo que se debe valorar. La discusión que tenemos que dar ahora es cómo está en la escuela el mapuzungún. Y yo pienso que el programa de educación intercultural bilingüe nos va a llevar a la revitalización del mapuzungún. Primero, porque yo creo de que el programa intercultural bilingüe, con todas las buenas intenciones que puedan tener, no son programas orientados a la enseñanza de lengua, lo cual exige, digamos, metodologías de enseñanza de lengua, tener profesionales, es decir, profesores de lengua que enseñen mapuzungún, para tener no solamente al mapuzungún, ¿ya? No quiero hablar respecto de otras lenguas, ¿ya? Que enseñen mapuzungún. Por lo tanto, tenemos el desafío de que, por un lado, el programa de educación intercultural bilingüe, que ya lleva 25 años, pero no evidencia, o por lo menos yo percibo, leo, cuando converso con personas respecto a cómo se ha llevado a cabo el programa de la PIB, uno observa de que nos está dando un proceso de revitalización de la lengua con el programa de educación intercultural bilingüe. Porque la revitalización, dicho así bien en síntesis,
la revitalización es el surgimiento de nuevos hablantes. Y el programa de educación intercultural bilingüe no está generando nuevos hablantes, lo que implica además de hablantes completos en Mapuzungún, es decir, que hablen Mapuzungún, escriban Mapuzungún. Porque ahí tiene que haber después un proceso de creación en Mapuzungún. Y esta es otra idea que yo he sostenido, es decir, la revitalización no va a ser un proceso de creación, perdón, de recreación del Mapuzungún, va a ser un proceso de creación de Mapuzungún. Por lo tanto, se requiere, además de que el estudiante aprenda Mapuzungún, escriba Mapuzungún, porque va a crear en Mapuzungún a futuro, en una situación, digamos, óptima, ¿no?, de revitalización. Por lo tanto, la interrogante es, si el programa de educación intercultural bilingüe tiene esta limitación central, que es que no está produciendo nuevos hablantes, ya, generando nuevos hablantes, para usar otro concepto mejor, ¿qué hacemos? Entonces, ahí lo que entra en la discusión, según yo, es discutir el tema de la metodología de inmersión lingüística. Eso es lo que hay que discutir. Es decir, que se enseñe Mapuzungún en Mapuzungún, y también, del punto de vista metodológico, que se instale el Mapuzungún desde el punto de vista de enseñanza de lengua con la perspectiva comunicativa, y que se reduzca, ¿no?, el tema de la enseñanza, digamos, gramatical de la lengua, que es un poco la intelectualización de la lengua. Ahora bien, lo complejo del proceso es que estamos tratando de idear una nueva estrategia de enseñanza de la lengua en el sistema educativo cuando la PIB todavía no termina de instalarse. Porque no está en toda la escuela. Sabemos que hay muchas escuelas, muchos directores, muchas veces que se resisten, digamos, a la incorporación del Mapuzungún. Sabemos esa situación. Y por lo tanto, no podemos decir, digamos, que todas las escuelas están en un programa de educación intercultural bilingüe. Ya, de partida estamos criticando, digamos, el programa, y todavía tampoco diseñamos una perspectiva que sea de inmersión lingüística, que va a implicar la formación de profesores y profesoras de Mapuzungún. Eso es fundamental. Ahora bien, para reflexionar respecto al tema de la revitalización del Mapuzungún, que es el aspecto particular de la educación, y aquí voy a cerrar con este elemento más político global, porque yo creo que es importante, nosotros tenemos que pensar de que el Mapuzungún, eso es lo que yo sostengo. Yo no pido, digamos, que toda la gente comparta la postura, sino que simplemente es una reflexión. La experiencia en el mundo de revitalización lingüística muestra también lo que yo voy a sostener. La revitalización de una lengua se va a dar en el contexto, ¿ya?, de autogobierno de un pueblo y su territorio. ¿Y por qué yo sostengo esto? Porque toda la experiencia respecto de movimientos nacionales que se han planteado colocando como eje central, digamos, su lengua como seña de identidad, se ha dado esos procesos de revitalización de la mano de procesos de autogobierno. No van desligados esos dos procesos. Además, porque en términos prácticos, esto yo lo sostenía en otra conversación, es decir, esto que estamos dialogando, ¿ya?, esta necesidad de decir, mira, vamos ahora a pasar de la educación intercultural bilingüe, que no nos está dando resultados, y tenemos que pensar, porque lo tenemos que pensar. Yo no digo aquí, yo tengo la llave y tengo claro lo que vamos a hacer con la revitalización, con la inmersión lingüística. Va a ser un nuevo debate, es una nueva fase, eso es lo que estoy tratando de sostener. Pero esa inmersión lingüística, que va a ser un nuevo debate, y que podamos diseñar en varias líneas estratégicas en función de la inmersión lingüística, alguien lo tiene que decidir. Se tiene que tener poder político para poder hacer eso. Entonces, el tema de la política en general nos va desligado de lo educativo. Eso, bueno, eso no es solamente una postura mía, eso uno lo ve en muchos sistemas, no necesariamente en debates, digamos, o no restringidamente a debates respecto al tema de lenguas, ¿ya?, en muchas materias, en muchos contenidos, ¿no? Pero lo que quiero destacar ahora es que tenemos que asumir de que la revitalización del Mapuzungún, la revitalización, lo que significa de que el Mapuzungún vuelva a ser la lengua de Wallmapu,
en su uso hablado, en su uso escrito, en su uso social, global, va a ser solamente posible en un proceso de emancipación nacional como pueblo. Porque ese es un proyecto societal. O sea, la lengua o una lengua está en todo el sistema social. Por lo tanto, implica, digamos, por eso yo digo, la revitalización se va a dar dentro de una perspectiva de un proyecto societal, global. O sea, aquí no podemos imaginarnos que va a darse la revitalización del Mapuzungún en lugares estancos, es decir, en una parte de la sociedad sí, en la otra parte de la sociedad en Guaymapu no. Eso no va a ocurrir así. No puede ocurrir. O sea, la experiencia demuestra también que eso no es así. Por lo tanto, esta ligazón entre revitalización lingüística, revitalización del Mapuzungún y proyecto político, yo creo que están muy entrelazados. Y yo lo he sostenido, con esto termino, ya pero de una perspectiva ya más doctrinaria, si ustedes quieren. El proyecto nacional mapuche, para que sea nacional mapuche, requiere del Mapuzungún. Porque yo lo he sostenido. El Mapuzungún es lo más mapuche que hay, ¿ya? Aunque suene contundente, pero el Mapuzungún es lo más mapuche que hay. Y el proyecto, insisto, el proyecto nacional requiere del Mapuzungún para que esa dimensión nacional sea mapuche. Pero a la vez, la revitalización del Mapuzungún requiere del planteamiento político, porque necesita, digamos, la energía social que existe hoy día, también, digamos, que cristalice políticamente, ¿ya? Se logren espacios de poder que puedan permitir el avance, digamos, de la revitalización del Mapuzungún. Por eso, digamos, está la ligazón. Y todo eso dentro de un marco que yo he sostenido, ¿ya? Que es que el Mapuzungún va a proyectarse, va a revitalizarse en la medida que nosotros coloquemos al Mapuzungún como un elemento central en nuestro concepto de nación mapuche, en nuestro concepto de país mapuche. Si nosotros no hacemos eso, porque esa es una decisión, ¿eh? O sea, es una decisión decir, mira, vamos a colocar el Mapuzungún como un elemento central o no. Entonces, si nosotros decimos, vamos a colocar el Mapuzungún como un elemento central en nuestra definición de nación mapuche, el Mapuzungún va a tener una oportunidad. Yo ni siquiera digo se va a revitalizar de manera contundente, digo va a tener una oportunidad, porque lo hemos puesto como un elemento central. Y lo mismo en nuestro concepto de Guaymapu, de país mapuche. Si decimos es el elemento central del Guaymapu, del país mapuche, el Mapuzungún va a tener una oportunidad. Si decimos que no lo vamos a colocar como elemento central y son otros los elementos centrales, entonces el Mapuzungún está condenado a desaparecer. Así lo veo yo más o menos, ¿ya? O sea, así veo yo esta perspectiva, estos vínculos, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que es importante este tipo de conversaciones. Yo solamente quiero hacer una sugerencia y termino, ya terminé lo que quería exponer. Es una sugerencia, ¿no? Yo creo que tenemos la responsabilidad de articularnos, ¿ya? De articularnos las personas que estamos haciendo las reflexiones históricas, las reflexiones políticas, las reflexiones lingüísticas, y que estamos también en activo, tanto social como políticamente, tenemos la responsabilidad de articularnos. Yo siempre digo, o sea, nosotros, todo el mundo tiene la legitimidad de desarrollarse personal, individualmente, en los ámbitos que quiera, pero cuando decimos ya como mapuche, eso tiene una implicancia colectiva. ¿Ya? Y en el caso del Mapuzungún, el Mapuzungún es un elemento colectivo, ¿ya? O sea, el Mapuzungún aquí no es de nadie, es de todos, es de todas. Y por lo tanto tenemos la responsabilidad, y yo invitaría ya a las personas a los Peñi, las Lamien, que están detrás de las cuartas jornadas de historia mapuche, puede ser otras, pero ya que hicieron la invitación a buscar la articulación, ¿ya? A buscar la articulación y ponernos a disposición también de compartir estas reflexiones. Fake y muten. Peñi, por la muen. Pelay, Peñi, Chaltomay, Peñi, Bañum. Bueno, vamos. El Peñi Víctor Naquil acaba de exponer sobre el Mapuzungún, un poco de su historia, un poco del contexto presente, futuro, y también algunas ideas
mediante las cuales él cree que podría fortalecerse la lengua, normalizarse su uso y finalmente rescatarla y que se masifique y que se normalice como siempre lo estuvo. Hay algunos comentarios en Facebook. Bueno, la mayoría son de los correos y hay dos nuevos, uno nuevo abajo de Elías Antimilla, que dice para el Peñi Cristian, le dejo mi mail. Ahí después, Peñi Cristian, puedes ingresar para verlo. Me gustaría ponerme en contacto ya que mi bisabuelo Saturnino Antimilla y mi bisabuela Ángela Quidulef vinieron a Puelmapu desde Dalcaco. Así que está sirviendo también en las jornadas para que los parientes se vayan reencontrando ahí. Así que vamos ampliando los objetivos y los logros en esta jornada. Bueno, vamos a entrar en una fase de preguntas que las pueden hacer ustedes en redes sociales a los expositores, pueden dar algunas opiniones también, si lo desean. Y también, mientras ustedes lo hacen, porque toma tiempo tipear, dentro de los que estamos conectados aquí, que somos Damián, Juan Carlos, Estefi, Erasmo, Tulio, Fabiana, Lautaro, Peti, Cristian, Beatriz y Víctor, poder dejo abierta la palabra por si alguno quiere hacer preguntas. El Peñerasmo siempre tiene algo interesante que preguntar ahí, así que sabemos que algo tiene por ahí. Y por mientras ustedes en sus casas pueden formular las preguntas y nosotros las vamos a dejar. Así que, Peñerasmo. Mari Compuché, Mari Pupeña y Pulamián. Bueno, Peña. gracias. Espero que sea interesante y no defraudar en ese sentido. Tenemos una división de trabajo en la organización y bueno, me ha tocado esa labor. Han habido en común dos ejes, que la lengua por un lado y la historia. Contamos con un panel de gente que se dedica a la historia. Entonces iría en dos sentidos. Por un lado la cuestión de la historia y por otro lado la cuestión de la lengua. Si no me equivoco, lo interesante de las posturas del Peñi, Tulio y de Víctor, que termina, es que son contrapuestas, porque mientras el Peñi Tulio habla de esto de que, habla de no una inmersión, y el Peñi Víctor, si no estoy leyendo mal, hace justamente lo contrario, y lo asocia a un proyecto político importante, ¿no? Porque el tema de la inmersión en la lengua a través de una nación, me parece que es una cuestión, son dos extremos, ¿no? En una donde se ofrece la lengua y no se rechaza a los no hablantes a partir de ir gradualmente, como decía el Peñi y Tulio, como estrategias para la difusión de la lengua. Entonces yo les quería preguntar las dos cuestiones, si el Peñi Víctor, por un lado, no ve si hay un programa de transición, porque lo vi yo como bastante extremo, ¿no? No hay posibilidad de inmersión si no hay una cuestión política. Y si ¿cuál es la lectura que hacen ellos en relación al no desarrollo de una tecnología como la escritura? Porque las lenguas orales tienen un gran problema, muchas ni siquiera han llegado a la fase de ser escritas y se han perdido. Y bueno, nosotros en la historia de las lenguas nativas del continente, gran parte se la deben a la Iglesia, paradoja importante. Entonces, si ustedes no opinan que haya tantos grafemarios, no dificulta esta cuestión de la unificación. La primera dificultad es la unificación en términos de escrito, ¿no? Porque tenemos un montón de grafemarios. De hecho, una de las cuestiones que se preguntó por qué se ponía mapuche y no mapuche. Entonces, si ya en el Vamos no hay una unificación a nivel de una tecnología tan importante, como la escritura, ya ahí tenemos un problema importante. No sé cómo lo ven ellos. Y después la otra cuestión pensaba, el Peñi Tulio no nos dio muchas cuestiones sobre su estrategia, sobre el tema de la cultura. ¿Cómo lo ve él? Si es más, como decía el Peñi Víctor, la lengua no se reduce a una cuestión gramatical, a una cuestión más formal, y si él incorpora en sus clases las cuestiones culturales, si él considera que la cultura va asociada a la lengua, y como, pensando en lo que venían diciendo antes, el historiador Pablo Marimán, diciendo qué importante que es para los historiadores, a nivel de un trabajo historiográfico, meridianamente serio, sumado a como decía la historiadora Ingrid de Guión, bueno, ha habido muchos avances historiográficos, eso no lo vamos a desconocer, pero qué importante es que la lengua esté en primero los historiadores, que son algo que van a recuperar del pasado, y después en la cuestión de los otros hablantes. Eso para los Peñi y la lengua. Y voy a permitir una libertad en relación a
a la gente de historia, porque me hacía acordar que dentro de la psicología, bueno, si ustedes conocerán la obra de Freud, está muy interesado siempre en la cuestión de lo que le pasaba a la persona, ¿no? En el pasado. Y en esa historia hay un psiquiatra que es Viktor Frankl, que le propuso la logoterapia. Entonces lo interesante es que él decía que cuando sus pacientes iban, él era psiquiatra, y le contaban todas estas cuestiones que en este caso, todas estas cuestiones desgarradoras que son todos estos testimonios, Viktor Frankl le preguntaba, ¿y por qué no se suicida? Eso le preguntaba. Imagínense, usted va, le cuenta todo, ¿y por qué no se suicida? Entonces él, lo que le criticaba al psicoanálisis era justamente, dice, el anclaje en el pasado. La pregunta es, ¿qué sentido es hacia el futuro? Entonces, en esta cuestión yo me preguntaba que se ha avanzado historiográficamente y se sabe de todo ese casi un museo del horror, de todo lo que se va sabiendo, pero como pensaban el resto de los ponentes, cuáles son sus perspectivas, ya muchos las clarificaron, cuáles son las perspectivas que nos dan hacia el futuro, ¿no? Yo pensaba en la primera, la mía, en la cuestión esta, lo importante que están en espacios de formación, ¿no? Los futuros docentes, qué cuestiones les trasladamos, porque no podríamos, no sé si ustedes estarán de acuerdo, uno no podría quedarse solo en lo que pasó, sino cuál es la proyección hacia adelante. El Peña Víctor evidentemente tiene una proyección puntual acerca del lenguaje, y yo me pregunto, en caso de los historiadores, ¿cuáles son sus proyecciones? Y de hecho hay una cuestión muy difícil que es instalar, y tomando lo del Peñi Juan Carlos, instalar los cambios conceptuales. Volvemos a escuchar caciques, volvemos a escuchar, y yo no sé cuáles son las trampas de la lengua importante que nos impone, la cuestión del país, la cuestión de nación. Entonces, como decía el historiador Pablo Marimán, lo importante es revisar esos conceptos y ver si tienen algún correlato con lo que pasaba en ese pasado, y cómo podemos comenzar a repensar cuáles son las estrategias a futuro, recuperando cosas del pasado, pero no con terminología que no nos viene, digamos, que viene del Winca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Escucha Winca, la publicación, esa genial publicación del otro lado, uno se encuentra con la lengua y se encuentra con gente que está preocupada por la lengua, y como decía, la cuestión es comenzar a instalar digamos, la terminología, comenzar a hablar del onco. Yo la vez pasada les comentaba que el director Sebastián Díaz, que tiene digamos, hizo un documental interesantísimo que llamó 4 loncos, y ahí ustedes, acá en Argentina está el Página 12, no sé cuál será el diario que está del otro lado, que sería más o menos a lo que es Página 12, aquellos que conocen, dice 4 loncos, dice demasiado didactismo. Y a continuación, unos renglones más abajo, dice el comentador, el documental repasa la historia de los caciques. Tenemos el 4 lonco, dice, repasa la historia de los caciques. Qué difícil es que por lo menos de este lado, instalar toda una lengua viva, ¿no? Y comenzar de a poquito esto. Si uno va ahora, como decía una Lamien, los préstamos de la lengua, ¿no? A partir de las redes sociales, un montón de préstamos del inglés. Digo, qué difícil se hace, y por eso pensaba en esta cuestión de un proyecto que cuando empezamos Wallmapu hay muchas dificultades, no sé cómo lo evalúan, acá tenemos la posibilidad de estar las dos partes, digamos, de Wallmapu, porque evidentemente hay una sincronía, tanto a nivel historiográfico, como tanto a nivel de los problemas, de la concientización, y qué difícil sería unificar si tenemos una cuestión tan básica como el mapudungun, que ni siquiera lo podemos poner de acuerdo a nivel de los grafemarios, a nivel de una forma de escritura, ¿no? Bueno, ese es el desafío espero haber sido claro. No sé si alguien quiere responder, el Peñi Víctor. Peñi Víctor, una pregunta directa, el Peñi Tulio también. No sé cuál de los dos quiere responder primero. Como quieran. Peñi Tulio. Primero que quieran. Peñi Tulio. Bueno, quisiera tener 2 horas para contestar todo eso, pero lo que pasa es que me interesa mucho lo que dice el Peñi Víctor en cuanto a lo que es la inmersión. Yo lo que hablo es desde el punto de vista de lo que es un curso estructurado de idioma y cómo se trata desde ese punto, desde ese tipo de enseñanza. La enseñanza para la persona que no habla el idioma y lo quiere aprender. Y para mí es importante tener en cuenta la cuestión de lo que es el filtro afectivo, de lo que de la gente que siente ese extrañamiento hacia una lengua que para él es nueva, para él o para ella es nueva. No tiene que ver con la cuestión de que la inversión no sea algo conveniente.
Y también, mi punto de vista también tiene que ver con lo que yo hago, que yo soy profesor en las escuelas primarias, entonces estoy acostumbrado a ese tipo de enseñanza. Y no es en la escuela primaria donde se va, en el caso de mío, que soy profesor de inglés, no es donde va a aprender a hablar inglés en la escuela, sino lo que se le da es la oportunidad de entrar, de tener herramientas, de poder conocer ese idioma, que le va a servir para más adelante. Entonces, el objetivo de la enseñanza de idiomas en la escuela no me parece a mí que sea lo que podría ser la enseñanza en un instituto, por ejemplo, donde la persona lo que quiere es aprender el idioma y va porque quiere, y distinto es la situación del estudiante que está en la escuela y, vamos a decirlo así, lo obligan, ¿no? A aprender. Entonces es una situación totalmente distinta, y además el número, la cantidad de alumnos que tiene que haber en un aula es algo complicado. Para tener una inversión completa, sí, sería necesario un colegio al estilo de los colegios bilingües, ¿no? Donde se enseña en la mañana en un idioma y en la tarde en otro, o con una icastola, pero la icastola implica estar dispuesto a sacrificar algo, o sea, están dispuestos a comprometerse realmente. No cualquiera está dispuesto a comprometerse realmente, es una cuestión que tiene que ver con lo que dice el Peñi de un proyecto político, y sí, eso es inseparable. La EIB, o la enseñanza del idioma nuestro, supongamos, el idioma mapuche en la escuela, lo que sería sería equivalente a tener una llave para entrar, pero una vez que se entre ahí, va a depender de otras cosas el poder continuar el viaje. Una cosa es abrir la puerta y otra cosa es continuar el viaje. Y la cuestión de la inmersión total que dice el Peñi tiene razón en ese sentido. Sería una escuela completamente no Mapudungun. Eso ya sería como la Icastola, ¿no? Pero como yo digo, me parece, ¿no? No es una opinión personal, la gente tiene que estar dispuesta a eso, o sea, tiene que quererlo. Y también no es la inmersión también necesita de que esté en todas partes nuestro idioma, o sea, que el idioma no sea algo que se use solamente en un momento, sino que realmente lo podamos usar en la vida diaria, no solamente en las cuestiones que tengan que ver con nuestra cultura mapuche, sino también con otras cosas que no sean nuestras. También tenemos que usarlo para todo lo que venga. Nuestro idioma se tiene que usar todos los días y todo el día. Eso en cuanto a cuestión de lo que sería una verdadera inmersión. O sea, yo no digo yo no estoy en contra de eso, lo que estoy en contra es de que sea la inmersión una especie de muro para la persona que no conoce el idioma y se choca con esa realidad de repente. Una cuestión únicamente didáctica tiene que ver lo que estoy diciendo yo. Había un montón de cosas más que estaban comentando que en cuanto a lo de que decían de la terminología de la historia. Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, cómo se usa la palabra cacique como para traducir Ulmen lo traducen como cacique, Lonco lo traducen como cacique, Nizol Lonco es un cacique también. O sea, todos son caciques y no hay un discernimiento de lo que se está hablando. O sea, existe una terminología particular en nuestro idioma para hablar de tal persona o tal autoridad, y en la traducción eso se pierde, o sea, no se sabe exactamente, o cuando se traduce capitanejo, o caciquillo, o cacique general, y donde en cacique general más o menos le pegan a lo que es en realidad un misolonco, pero después cuando se habla de un monalonco o de un capitán Cona, y se los pone como capitanejos a los dos, y no se sabe de lo que se está hablando, o sea, una mezcla, una ensalada, que al final no se termina entendiendo nada. Y que sí, estaría bueno que esos términos entraran dentro de la terminología de estudio de la gente que trabaja con la historia, para saber de qué es lo que está hablando. Eso es como un detalle. Hay más cosas que decir, pero en todo caso no quiero ocupar todo el espacio, y solo eso por ahora. Después, si hay tiempo, me gustaría decir más cosas. Fray Peñi. Peñi Víctor. Peñi Víctor, estarás por
Pero ahí está. Disculpe, ¿se escucha? Sí. May. Oh, se cayó el Peñi Víctor. Pucha. Yo quería Justo se cayó. quería complementar un. Ahí está el Peñi Víctor, ¿no? Peñi Víctor. Justo cuando hablaste se cayó. Ahí parece que te escuchamos. ¿Se escucha? May. Ahí se escucha de nuevo. ¿Se escucha por ahí? Sí. Ya, ahí parece que se estabilizó. Ya, feliz. Inestable dice, pero bueno, hablo nomás, ¿ya? Feliz. Ya, perfecto. No, yo quiero hacer un comentario nomás, que me disculpe el Peñitulio porque no, por la inestabilidad no alcancé a escuchar toda su argumentación, ¿ah? Puede ser que esté hablando de más en alguna perspectiva, pero hasta donde yo capté, yo me gustaría hacer la clarificación, no solamente para el Peñitulio, sino para todos quienes están escuchando, de que en el tema de la inmersión lingüística, y yo insisto, va a haber que hacer un proceso de reflexión para el diseño de la estrategia. O sea, esto no es de la noche a la mañana, de una semana para otra. Eso no va a ocurrir así. Lo que yo estoy colocando en debate, y que es importante, es que esto que se denomina Programa de Educación Intercultural Bilingüe, que aquí como política pública ya tiene como 25 años, pero como política de discusión viene de los 80, ¿ya? Yo creo que nosotros tenemos que entrar a otra fase, porque cuando nosotros estamos viendo una estrategia que no está generando nuevos hablantes y que por lo tanto nos está conllevando a la revitalización, y yo voy a insistir en algo que digo en otras partes, la revitalización tiene dos indicadores. Uno, que se generan nuevos hablantes, y dos, la lengua, estoy hablando teóricamente, pero el mapuzugún, digamos más en concreto, va a estar en todas partes. Y todas partes es todas partes, no algunas partes, todas las partes. Entonces, para llegar a un escenario así, eso tú implica que tiene que tener a la población, en este caso Guaymapu, para identificar un marco territorial, a la población de Guaymapu sabiendo mapuzugún, ¿entiendes? Entonces, estamos hablando de una estrategia de 50, 60 años, como muestran otras experiencias de revitalización. Lo que digo es que hoy día tenemos la necesidad de reflexionar respecto de lo que está ocurriendo con el programa de educación intercultural bilingüe y la necesidad de colocar en discusión otras estrategias metodológicas. Yo estoy colocando el tema de la inmersión lingüística, pero sabiendo, estando consciente de que no es un proceso que uno puede decir en la otra semana, el próximo mes, el próximo año. Es complejo, no va a ser sencillo, pero es importante planteárselo porque en definitiva la inmersión lingüística va a significar de que el mapuzugún, ya proyectando un poco, en una situación óptima, el mapuzugún va a ser lengua a enseñar en la escuela, pero también lengua de enseñanza. Es decir, que el mapuzugún va a vehiculizar las otras asignaturas también. O sea, se imaginan que en ese escenario, entonces no solamente vamos a requerir profesores de mapuzugún que enseñen la lengua, sino que los profesores de historia sepan mapuzugún, los profesores de matemáticas sepan mapuzugún, etc. ¿Entiendes? Ahora, alguien puede estar pensando, sí, pero eso va a conllevar una tremenda estrategia de años y años. Y efectivamente, es así, ¿ya? Pero yo no me imagino la revitalización del mapuzugún en el escenario en que se está actuando hoy día con el mapuzugún. No hay ninguna posibilidad. Porque la experiencia lo que te muestra es que la mayoría de los cursos que se denominan de mapuzugún son en rigor cursos de cultura mapuche, no de lengua mapuche. Entonces, ahí se genera un debate, que yo lo dejo planteado aquí y cierro mi intervención, se genera un debate en que la gente dice, pero es que no podemos enseñar mapuzugún fuera del contexto cultural mapuche. Lo que no se da cuenta la gente es que cuando se enseña una lengua, ¿ya? Y se enseña como inmersión lingüística, enseñar la lengua ya es enseñar la cultura mapuche. ¿Entiendes?
El tema es que no nos hemos puesto a detener, a conversar, a reflexionar al hecho, digamos, de que lo que necesitamos es que existan los profesionales, las metodologías que permitan que una persona que no sabe Mapuzungún, en el plazo de 3 años, que es un promedio de aprendizaje de lengua, sepa Mapuzungún. ¿Cómo hacemos eso? ¿Entiendes? Entonces, yo no estoy haciendo abstracción de las dificultades y las complejidades, pero lo que sí tengo certeza es que lo que hay hoy día como programa de educación intercultural bilingüe, lo que hay hoy día como experiencia de enseñanza de Mapuzungún, no va a llevar a la revitalización. Puede llevar a una valorización del Mapuzungún, pero yo lo he sostenido en otra parte. Valorizar el Mapuzungún no es lo mismo que hablar Mapuzungún. Valorizar una lengua no es hablar la lengua. Y lo que queremos es que la gente hable Mapuzungún, use Mapuzungún. Esa nomás la inquietud, pero yo no hago abstracción de las complejidades del proceso. La invitación sí es a reflexionar si es que lo que está ocurriendo hoy día en la enseñanza del Mapuzungún, en las estrategias que se están aplicando, van a llevar a la revitalización del Mapuzungún. Peñi. Ahí quería aprovechar de complementar igual lo que decían los Peñi Tulio, el Peñi Víctor, respecto del comentario del Peñi Erasmo. Y hay que considerar de partida de que, por ejemplo, en cuanto a la elección de grafemario, el problema que hay es el mismo que se da a la hora de tomar decisiones políticas. Que si lo vemos en una perspectiva del estudio de la antropología política, la nación mapuche se divide o se dividiría a través de grupos corporados. Existe una otredad o alteridad entre los mismos grupos mapuche, donde cada una tiene una forma de entender el camino que se debería tomar a nivel individual o a nivel colectivo. Insisto, hay comunidades a veces acá en Gulumapu que están en conflicto con las forestales y otra que está a 20 kilómetros de ahí que está trabajando con las forestales, en lo político. En el Mapuzungún, por ejemplo, allá en Puel Mapu se está ocupando mucho el grafemario ranquileo. Y acá, por ejemplo, Mapuzungún, donde el Peñi Víctor es un activo participante, uno de los fundadores, hasta donde sé, optaron por el grafemario, no me acuerdo el nombre, pero es el que en el fondo se llegó a acuerdo en los 90 con Conadi, que ya el Peñi podrá ahí complementarme. Pero hay otros territorios que lo usan. Asunchefe. El Asunchefe. Y hay otros territorios que lo usan a su pinta de repente. Yo conozco peñis hablantes que lo escriben de la manera que el oído los lleva, porque además requiere un estudio adicional, o sea, no basta solo con aprender la lengua, sino que además hay que aprender a escribirla. Personalmente el ranquileo a mí me complica porque uno está acostumbrado a la pronunciación del castellano, por ejemplo, la J, que la J es J, pero en el ranquileo la J, si mal no recuerdo, es doble L. Entonces ya a mí por lo menos se me hace cortocircuito, y a mucha gente le debe pasar lo mismo. Entonces, hasta de lo que conversaba con algunos peñis de Mapuzungún, llegaron, y hago la pregunta al peñi para que nos cuente un poco, al peñi Víctor extendía la pregunta para que nos cuente un poco la experiencia de Mapuzungún en ese sentido. Lo hicieron por temas prácticos, igual la elección. En cuanto al tema de la historia, cacique o capitanejo, comparto totalmente la opinión del Peñi Tulio, que finalmente no se entiende nada. Se supone que la etnohistoria viene como disciplina a rescatar la mirada del otro y desde el otro, pero normalmente el etnohistoriador, digamos, en los años, en el siglo XX, iban a terreno, iban a las comunidades, aunque se supone que a través de los documentos la respuesta, pero igual lo complementaban con la antropología, pero finalmente nunca se ha integrado la lengua, normalmente, no puedo decir nunca, pero normalmente. Entonces hace una interpretación a través de los documentos de lo que supuestamente entendía la gente en aquella época, y eso ya lleva a un elemento de subjetividad muy grande. Y si están ocupando conceptos como cacique, que todo esto lo conversamos con el Peñi Cristian Antimilla hace muchos años atrás en un internado lingüístico. El Peñi tenía esa crítica de repente al mundo de la historia, de que se estudiaba historia mapuche sin saber nada de Mapuzungún, y se interpretaban conceptos
que en definitiva, si se conocía el Mapuzungún, la hipótesis a las que se llegaban eran totalmente erradas, y cosas que bastaba con saber Mapuzungún para descubrir que había un error. Pero como no se sabía, comenzaban las elucubraciones y terminaban una cosa un poco New Age, por decirlo de una forma respetuosa. Entonces, un ejemplo de lo que ocurre con la palabra cacique o capitanejo, y con esto termino. En los territorios, cacique, por ejemplo, para los lafkenche, cacique se asimila, porque es una palabra obviamente tomada del castellano, y los castellanos a su vez no recuerdo en qué parte de Centroamérica, lo asimilan como a aquel peñi que tiene varias esposas o varias mujeres. De hecho, alguien habla de cacique y se empiezan a reír al tiro, empieza el código interno ahí. Otros, en Alto Biobío, cacique era un ayudante del lonco. Entonces, de repente se hacía la broma con el tema del cacique, un peñi lafkenche con el pehuenche, y no se entendían. ¿Por qué el lafkenche se reía o había algunas miradas así, media socarrona con el tema del cacique, y el pehuenche no entendía porque, ¿qué me quiere decir? Y en otros territorios, en el Fetahuillimapu, para los huilliches, cacique ya tiene una connotación similar al lonco. Entonces, si empezamos a sumar la diversificación incluso respecto a esos conceptos que ya se han ido adquiriendo, no sé si llamarlo como una suerte de neologismo, no es mi especialidad en todo caso, pero permite en definitiva que la confusión sea aún mayor. Así que creo que el Mapuzungún debería ser algo, para los que estudiamos la historia de Mapuche, algo que hay que saber bien. Voy a leer unos comentarios y de ahí, bueno, el Peñi Víctor le extiendo la palabra ahí para que nos pueda contar un poco la experiencia de Mapuzungún. Y el Peñi Tulio también quería comentar algo, no sé si los demás querían agregar alguna cosa. En Facebook dice la Lamien Vanessa Gallardo Yancaqueo, sería interesante, a ver, se me fue, ahí está. Sería interesante avanzar como pueblo en relación a la construcción de una especie de marco común de la enseñanza del Mapuzungún, para la creación de profesorados, la construcción de materiales didácticos y el diseño de un plan de alfabetización en Mapuzungún. Es lo que han estado haciendo en Mapuzungún y Quimeltúe también. Hace unos buenos años han estado con ese trabajo. Mariana Mari dice, con todo lo que implica la palabra alfabetización en todas las franjas etarias. El Mapuzungún transversal a todas las áreas. Esos son los comentarios en Facebook. Peñi Víctor, te extiendo te doy la palabra ahí para que, a ver si pudieras contarnos un poco la experiencia de Mapuzungún, el trabajo que han hecho con Quimeltúe y otras organizaciones. Peñi, no, es que no sé si habrá alguien, bueno, los Peñi y la Lamien que expuso, que quisieran exponer, porque ya hablé. Puedo hablar a otro seguir, pero veamos primero quién. Si alguien Peñi Cristian, Lamien Fabiana, Lamien Beatriz, Steffi. Me gustaría tomar la palabra para aprovechar de despedirme. Ya me tengo que retirar, Peñi, también. Ha sido muy enriquecedor poder escuchar todo esto y los diagnósticos son certeros y a mí en lo personal me provocan esperanza en el sentido de que se está haciendo. O sea, pasamos de la crítica al pepín caún, ¿cierto? A poner en práctica lo que nosotros queremos hacer. Personalmente hace 6 años discutíamos con el Peñi, como decía, estas situaciones, yo me di cuenta y dije, no, la escuela yo al menos desde mi profesión no voy a aportar lo que yo quiero, me salgo de ese espacio y comienzo a crear un programa, una estrategia, una metodología mapuche para la enseñanza de la historia. ¿Qué es lo que me compete hacer y es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo como aporte a todo el proceso que vivimos aquí en Ngulumapu? Solo para responder brevemente a la pregunta que la Lamien hacía más atrás, ¿qué relación hay entre la escuela y la literatura? Es potente lo que sucede ahí porque, por ejemplo, los cuentos de valorización y finalmente de ese desconocimiento de los mapuches.
Ellos tienen sus fuentes ahí en los araucanistas de principios del 20, y por supuesto que la visión que tienen es un tanto sesgada y errada, y las interpretaciones a rato la verdad es que dejan mucho que desear. Lo mismo pasa con ciertos textualidades que están insertas en los textos escolares de lenguaje y de historia particularmente. También van hablando ahí de un etnocentrismo de parte de quien escribe, y finalmente el lenguaje de los dominadores va prevaleciendo, ¿no? Y sus análisis y sus visiones. Por lo tanto, eso es lo que nosotros nos lleva a plantear de que la educación es parte de la colonización en sí, de que aquí estamos frente a un epistemicidio, hemos estado observándolo permanentemente, y que el Mapudungun Zumun y la historia como aliados, desde nuestros quehaceres, posibilitan el hecho de comenzar a crear. Hay una historiadora neozelandesa que plantea, a propósito de descolonizar las metodologías, esta idea de la creación, la idea de la revitalización, la idea de reenmarcar, cuando habla de los veintitantos más proyectos que hay de los pueblos, ¿no? Para revitalizar lo que serían los conocimientos, la identidad, la historia, la memoria, la lengua. Así que claramente la literatura que está en práctica, en uso en el sistema escolar, está directamente vinculada a ese proceso de reducción, al proceso del Pozum Kamapuan, y que es un proceso colonial, es un proceso monocultural, es un proceso etnocentrista, y que por lo tanto se aleja, ¿no?, de los saberes profundos que explican, por ejemplo, la creación mapuche, cuando se trabaja muy livianamente en los textos escolares de lenguaje, y lo colocan como mito el piam de Trenchen y Cayincay, que sabemos que es mucho más profundo, y que incluso ese piam, desde la geografía mapuche, puede explicar los fenómenos naturales que ocurren en nuestros territorios. No es solamente un piam por decirlo, ¿no? O sea, las fuerzas del agua y de la tierra están en constante interacción. Si uno lo ve aquí, nosotros lo vemos en el Tapillán, en el volcán Villarrica. Uno ve esa relación entre la importancia de ese lugar y las fuentes de agua que hay, el río Tolten, que desemboca ya en Tolten mismo, y en Valdivia, están todos íntimamente conectados. Entonces, son varias las cosas que van ocurriendo. Así que solo eso puedo decir, Pupeñi y Plamien. Estamos tensionando todo esto hace tiempo y lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto, porque elegimos esta trinchera como un espacio también de Huaychán, como un espacio de lucha, tan válido como la recuperación territorial. Y si bien no estamos poniéndole el pecho a las balas, sí estamos haciendo esta discusión porque ya es tiempo de que nuestros saberes estén al menos a la par del conocimiento occidental, en un diálogo genuino, efectivo, en donde no se excluyan los saberes, sino que se posibilite el diálogo entre estos. No es uno mejor que el otro, son distintos, pero si hablamos de interculturalidad y de habilidades interculturales, creo yo que los que estamos en medio podemos ir posibilitando esos puentes para generar finalmente una sociedad que valore su diversidad, valore a los pueblos ancestrales que todavía son preexistentes y que habitamos el Wild Map. Gracias, Peñi Lamien, Rumé Mañum, gracias, May. Chaltu Peñi. Chaltu Peñi, Chaltu, se agradece la participación, Peñi, las opiniones. Muchas gracias, Peñi, por todo. Lamien Fabiana. Aquí estoy. No sé qué opina de lo que había comentado el Peñi Erasmo respecto al Mapuzungún, la situación de la lengua en general y de la educación. Sí, son tantas cosas de las que se hablaron que para ser criterioso uno tiene que tener cierta, no sé, cierta capacidad ¿no?, de decir lo justo y necesario en la medida de lo que conoce también, ¿no? No hablar de más tampoco porque no corresponde, pero yo lo que puedo aportar, voy a tratar de entrar por ahí, desde ese lugar a comentar algunas cosas, es que, por ejemplo, nosotros en
entre una, digamos, he estado con nuestra comunidad conversando también, este es el desafío que se nos presenta respecto de que, bueno, ¿qué es lo que veo acá, no? La coincidencia con lo que hablan de que el objetivo común lo tenemos todos, digamos, ser hablantes de Mapuzungún. El punto es cómo llegar a eso, por ejemplo, en una comunidad donde hay distintas generaciones y que tienen distintos alcances y relaciones y vinculaciones con la lengua, pero al mismo tiempo han sido atravesados por los procesos hegemónicos de distintas formas, por las estructuraciones hegemónicas de las que se habló hoy y en demás, o sea, hemos abundado. Y el punto es cómo encontrar ahí un equilibrio para que cada grupo, por ejemplo, es lo que nosotros nos planteamos en nuestro pedacito de territorio, ¿no? Cómo hacer para no frustrar a los lamien con una sola estrategia de enseñanza y aprendizaje, con cómo hacer para que cada uno en el proceso de aprender, reaprender, revitalizar o como lo podamos denominar o lo necesitemos denominar, en ese proceso no seamos una gente que va sobre nuestros lamien y nada, y los vuelve a poner en un lugar donde quizás ya transitaron, ¿no? Cómo hacer en pensar una estrategia que a su vez respete todas esas múltiples trayectorias, las múltiples maneras de aprender y de entender que todos tenemos como Che también, porque esto pasa, o sea, yo quisiera recuperar esto de que cada uno cumple un rol, nace con una fuerza, su comunidad le da un lugar preciso y nace con una fuerza específica y respetar todo eso, ¿no? Que también tiene una orientación y tiene un sentido para la persona. Entonces, nosotros estamos en ese desafío, cómo hacer para que todos seamos hablantes, pero al mismo tiempo no descuidemos a nadie, porque hay desde niños que tienen 4 años en la comunidad hasta abuelas que tienen 78. Entonces, y de alguna manera, porque todos somos parte de la escuela, eso es lo que quiero decir, ¿no? De este proyecto. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Es lo que estamos hablando y estamos tratando de encontrar una estrategia que tiene que ver con esto que hablaban los lamien y probablemente con las mismas preocupaciones. Eso en relación a la lengua y quizás no aporte, pero es lo que yo puedo contar de lo que estoy viviendo. Y después en relación al tema de los usos de las distintas formas de denominar que han trasladado las fuentes, es una cosa, y las discusiones que se puedan hacer en eso es una discusión que tiene un valor fundamental desde la política mapuche, de cómo pararse, de cómo entender la historia. Otra cosa muy distinta es cómo habla la gente con la que uno va a reconstruir las historias y las memorias. Y entonces, cuando la gente sigue nominando a sus autoridades con algún término, particularmente desde mi punto de vista y desde cómo yo me paro para hacer el trabajo, no corrijo a nadie. Trato de explicar por qué se usa, en todo caso, por qué llegó hasta el presente y en este lugar y en este contexto el uso, pero en todo caso la reflexión política de si eso hay que cambiarlo le corresponde a la comunidad intraún, me parece a mí, y es mi postura. Y después ahí yo como mapuche, también en ese ámbito, que es el que también me corresponde opinar, podré dar mis posturas, mi punto de vista, la mirada que tengo. A propósito de eso, quería solamente, y para cerrar, por ejemplo, mencionar solamente un hecho puntual. En el Camaruco de Cusamen, en su momento hubo 8 camarucos en el territorio de la comunidad de lo que hoy se conoce como Cusamen. Hoy hay uno que nuclea a varias comunidades, que son 8 las que se conformaron, producto de un proceso histórico, ¿no? Y a la autoridad que ayuda, que ordena, que va marcando los tiempos de la ceremonia, se le llama sargento. Ahora digo, ¿qué le vamos a ir a decir a los lamien que denominan así a la autoridad de la ceremonia? Digo, ¿en qué lugar me paro yo para ir a decir que sargento es un término que obviamente todos sabemos lo que implica, presupone y todo lo que podemos cuestionar, ¿sí?
Ahora, ese entendimiento a mí no me habilita, creo yo, desde mi lugar y desde mi modo de ser probablemente, para ir a hacer un planteo a una ceremonia, porque detrás de lo que la gente hace y dice hay una historia, y esa es la historia que tenemos que respetar y valorar si queremos hacer una cosa diferente. No ir a marcar un error o decirles que están equivocados porque están dominados porque hablan de determinados lugares. Ese es lo humilde punto de vista que yo puedo dar desde mi lugar. He aprendido muchísimo también en estas jornadas. Le había avisado a la persona con la que me estuve comunicando, que se me fue el nombre, que tenía 1 hora y media por mis obligaciones, poder permanecer en el trabajo, en el trabún. Agradezco enormemente, también aprovecho para despedirme, una alegría de haber visto al Lamien Tulio, que tuve la oportunidad de conocerlo en Comodoro, que él tuvo su timun en la lengua, de traernos en un curso que se organizaba en la ciudad de Comodoro por las ñañas de Ñanculahuen. Y el Lamien Tulio tiene mucho recorrido por todo su timun, una alegría volverlo a reencontrar en este espacio. Despido a los Lamien que no tenía la oportunidad de conocerlos antes y que hoy por primera vez pudimos compartir. Y bueno, y me sumo a esto de la necesidad del intercambio, de encontrar una manera de poder seguir construyendo, ¿no? Así que esa ha sido mi palabra y agradecida nomás y a todos los Lamien que hoy caían. Leila Rubén Mañú. Creo que ya también. Peña y Juan Carlos. Bueno, pues sí, también como para ir finalizando, bueno, no me acuerdo mucho la pregunta del Peña Erasmo. Sé que Nelson contestó un poco lo que había planteado, pero algo se me quedó en la mente acerca de esta idea de esta historia triste, ¿verdad? De esta historia que tiende a rememorar episodios que todos sabemos que fueron violentos, bueno, por lo menos los que contamos con la memoria oral y los que contamos con la memoria también del estudio. Y quizá en algún momento tenemos que superar, está claro, yo creo que tenemos que avanzar hacia eso. Sin embargo, en este proceso, gran parte de la población chilena-argentina y gran parte de la población mapuche lamentablemente ha perdido esa memoria. Entonces es necesario constantemente estar trayendo la colación, precisamente porque sin ese apoyo en cuanto a la emocionalidad y sin ese apoyo en cuanto al proceso, a entender el proceso histórico, es difícil plantear las demandas del presente. Es difícil pensar en los conceptos que hablaba, por ejemplo, el Peña Víctor, de esta reconstrucción nacional mapuche, esta idea de país independiente, esta idea de, como quieran llamarlo, de autonomía, independencia, la nación mapuche dentro de un territorio, ¿verdad? Todos esos conceptos políticos actuales se fundan en la búsqueda y en la presentación de una verdad histórica. Bueno, no hablemos de verdad, de una situación histórica que nos tocó vivir, pero que claramente está fundada en la tristeza. No podemos desconocer eso. Idealmente, en un futuro, si es que ya, quizá hablando de los mismos parámetros de tiempo que hablaba el Peña y Víctor, quizá en 50, 60 años ya no sea necesario darle el enfoque, o por lo menos plantearlo desde, ya no va a generar esa tristeza como la genera ahora, dentro de la memoria que todavía está viva, de ancianos que todavía con el rato de sus padres vivieron la invasión, ¿ya? Pero yo creo que es un momento que tenemos que superar, pero no en este momento. En este momento está muy presente todavía la herida. En un momento hay que cerrarla, obviamente. Y lo otro, quizás tomando como un poco la reflexión de ese sentido, la intencionalidad y también esta búsqueda de buscar como uniones entre la lengua, bueno, la historia, a mi entender, y esta es una posición militante principalmente, más que historiográfica, es la idea de que todo esto tributa a la reconstrucción nacional mapuche, desde un punto de vista de que nosotros nos podamos gobernar por nosotros mismos, bajo nuestros parámetros, bajo nuestra lengua, como menciona el Peña Víctor,
bajo nuestro territorio. Independiente de la forma que nosotros queramos gobernarnos, eso ya es otra cosa. Si queremos volver a 100 años antes o queremos utilizar los conceptos de ahora, es una decisión que tenemos que tomar nosotros los mapuches. Entonces, la historia y la lengua, en este caso, van unidas de la mano dentro, creo yo, dentro de este proceso de reconstrucción nacional. Y lo bueno y lo interesante y también lo honesto es transparentarlo. Como los que estamos acá o los que también han pasado por estos paneles o los que van a pasar también. Y también muchos tantos otros que están ahí dando la batalla, como bien dice el Peña y Cristian, en diferentes ámbitos, diferentes trincheras. Lo importante es que, ¿para qué queremos nosotros estamos haciendo este proceso? ¿Ya? ¿Es un afán académico? ¿Es un afán propio, egocentrista? ¿Es un afán de recuperar la memoria o una proyección política? Yo creo que es importante también plantearnos nosotros mismos, nosotros como mapuches, qué queremos con esto y cómo lo proyectamos a futuro. Sobre todo considerando que en este sentido nada está escrito en piedra. Los estados nacionales que nosotros conocemos tienen 200 años de vida. Nuestro pueblo, ¿cuánto tiene? 2000, 3000 años, por lo menos en formación, en construcción. Una cultura que lleva siglos en este territorio, entonces creo que los estados nacionales van a pasar en un momento y nosotros los mapuches vamos a seguir. Ese es mi pensamiento, en mi idea, mi sueño. Entonces, creo que este espacio y también todos los que están acá me ayudan a mí constantemente a ir reflexionando sobre esto y también a ir afinando también un poco la perspectiva con la que yo presento esta estrategia que le quise llamar a mi presentación, pero también para buscar entre ustedes, con ustedes también vínculos que nos permitan ir a ese fin. ¿Ya? La idea de la reconstrucción nacional. Y lo digo honestamente, y aquí frente a ustedes, nuestra búsqueda de vínculos no es para otra cosa. A mi entender, eso es una forma honesta también de plantearnos como pueblo también, y también como personas mapuches en los diferentes espacios que estamos cada uno. Lengua, historia, academia, no academia, enseñanza formal, enseñanza en los territorios. Siempre tiene que ir una visión honesta de lo que queremos lograr, y en este caso, en el mío, es como dentro de la reconstrucción nacional. Eso por mi parte, como para cerrar, para no alargarnos más, y no sé si ahí Nelson, el moderador, el que nos va a ir dirigiendo. Saltomay Peñe. Bueno, ya estamos en la hora. No sé si alguno de ustedes, Peñi Tulio, Peñi Víctor, Peñi Cristian, Lamien Fabiana, no está la Lamien. No, Estefi, Damián, Erasmo, Juan Carlos, ¿quieren decir algunas palabras para el cierre? Una cosita nada más, que yo soy optimista en cuanto a la recuperación del idioma, porque desde hace poco tiempo empiezo a ver que hay niños que están hablando en mapudungun, cosa que yo no veía antes y ahora lo estoy viendo. Así que eso me hace ser optimista. Por otro lado, también que cuando comentaron de que sí, un curso de idioma es para aprender el idioma, o sea, lo básico es eso. La cultura va a ser, se aprende a través del idioma. Y en nuestros cursos lo que tratamos de hacer es leer, por ejemplo, las últimas familias, partes de Pascual Coña, para leerlos en el idioma. O sea, no es una cuestión de... Es poder entender lo que dice ahí, conversar sobre eso. O sea, la idea es poderlo hablar. Ese es el objetivo de los cursos que hacemos. Nada más. Felipe Peña. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes del cierre? Peñinche. Víctor. Felipe Peña, lo escuchamos. Sí. No, reflexión nomás y despedida. Sí, mira, yo creo de que quedan varios temas, ¿no? De gran calibre que se pueden tratar de conversar. Yo creo que está el desafío de poder, no sé si ustedes como espacio lo pueden asumir, es una invitación nomás, uno como ve que
que hay una iniciativa como esta, piense que puede haber otra iniciativa, ¿no? Una perspectiva de Wallmapu, su lengua, su historia y su futuro, ¿entiendes? Para colocarle elementos más políticos también, entre medio. Pero yo creo que tenemos, insisto en eso, la responsabilidad de articularnos, de compartir nuestras reflexiones. Yo siempre digo, por lo menos para mi caso particular, yo no soy representante de nada en estos momentos, ¿no? Lo que uno debe entender como representación, cuando hay una representación política, ¿no? Yo me considero una voz con la legitimidad de hablar y también otorgándole la legitimidad de los peñi y las lamuén que participan en estas actividades y que tienen la legitimidad de hablar y tenemos la legitimidad de disentir en nuestras perspectivas, ¿ya? Haciendo un cálculo, yo digo, somos 2 millones de personas como pueblo y no podemos pretender, digamos, que tengamos un pensamiento monolítico. Al contrario, toda esa, podemos decir, diversidad de opiniones le da una energía social a nuestro proceso que evidencia, ¿no?, la existencia de un pueblo vivo. Y para terminar, bueno, aquí se dijeron algunas cuestiones políticas, ¿no?, que son más complejas. Yo obviamente no me voy a entrar ahora en eso, ¿no? Pero ese es un poco el desafío, ¿no? Cuando se habla, yo la inquietud que tengo nomás a veces, que yo veo, es que, por ejemplo, cuando se habla de nación, se habla de liberación nacional, utilizo a veces emancipación nacional, reconstrucción nacional, todo aquello que denota nuestra conciencia nacional como mapuche, eso requiere una materialidad, o sea, que no sea una abstracción, ¿entiendes? Y para que no sea una abstracción, digo yo, lo expuse el otro día por ahí, nosotros requerimos 2 elementos. Yo digo 2 elementos así como irreductibles. No digo que son los únicos elementos, pero son 2 elementos que no pueden no estar, no pueden faltar. Wallmapu, país mapuche, y Mapuzugún. O sea, Wallmapu, el territorio, la restitución territorial, eso se tiene que apoyar, se tiene que defender, el Mapuzugún también. Esos son los elementos claves, ¿ya? Y hay uno tercero, que es un proceso complejo, es contribuir a hacer retornar población mapuche que está fuera del Wallmapu. Porque nosotros tenemos un problema estratégico, que es que nosotros somos minoría demográfica en Wallmapu, y por lo tanto minoría política. Eso nosotros no podemos hacer abstracción de eso. Entonces, si, como se ha dicho aquí, ¿no?, intelectualmente somos honestos y políticamente somos honestos, tenemos que decirnos, sí, mira, queremos hacer una construcción nacional mapuche, pero eso implica una materialidad. O el problema es que estamos usando conceptos como nación, autodeterminación, autogobierno, solamente como consignas de movilización. Eso tenemos que interrogarnos. O sea, yo no quiero que sean consignas de movilización, quiero que sean una materialidad el día de mañana. Por lo tanto, en el caso específico del Mapuzugún, cuando uno dice, y ese es el tema futuro, ¿no? El día de mañana la existencia de una nación mapuche que se autogobierna en Wallmapu va a ser con Mapuzugún o sin Mapuzugún. Porque yo coloco en duda, o sea, desaparece el Mapuzugún y desaparecemos como pueblo. Porque el Mapuzugún es que le da la continuidad histórica y futura a nuestro pueblo, como mapuche. ¿Ya? Como individuos podemos seguir siendo mapuche, ¿ya? Pero como pueblo, sin el Mapuzugún, o sea, yo no sé, desde el punto de vista conceptual, yo no diría que hay una existencia de un pueblo mapuche sin el Mapuzugún. Ese es el tema que tenemos en juego. Entonces, en ese proceso de movilización, y voy a insistir en eso, el Mapuzugún cumple un rol central. Entonces, la invitación, y cierro, es que busquemos la fórmula de articularnos. Yo muy agradecido por la invitación, disponible también a otras invitaciones y contribuir también a esa articulación, donde podamos incorporar otros temas y tratar de juntarnos, ¿ya? Y ojalá presencial, ¿ya? Puede ser que las condiciones se den más adelante. Pelei, que muten, pupeñi, pulamien, mañum, peukayal. Fela y Peñi. Peñi, Chaltomay. Peñi Damián, siempre tú vas cerrando ahí contando lo que se viene mañana en la jornada. Así es. En principio, Nelson, déjame agradecer, por favor, en nombre de la Universidad Nacional del Comahue, de la Facultad de Humanidades,
a los expositores de hoy, a Fabiana Nahuelquir, a Tulio Cañumil, a Víctor Naquil Gómez, a Cristian Antumilia. La verdad que un gustazo para nosotros, y por supuesto a vos, Juan, parte de la organización y expositor hoy día. Un placer, un lujo haber compartido el panel de hoy con todos ustedes, y para la Universidad del Comahue, para la Facultad de Humanidades, también un lujo, y muchísimas gracias en nombre de la institución. Y sí, como decía vos, Juan, esto continúa. Mañana mismo tenemos ni más ni menos que el panel de la mujer mapuche en la historia. Ahí ya lo está compartiendo nuestro compañero de la Secretaría de Extensión, Lautaro Labrín, que estuvo en la operación técnica de toda la transmisión. Mañana nos va a acompañar Alicia Raín de Gulumapu. Ahí vemos su flyer con su presentación. Nos va a estar acompañando también Lorena Cañuqueo de Puel Mapu, también. Y por supuesto va a estar con nosotros y nosotras la gran y querida Peti Peciñán, que también quiero aprovechar, agradecer, estuvo casi toda la transmisión de hoy detrás de bambalinas, detrás de escenario. Agradecerle a Peti que nos acompañó, como también agradecerle a Beatriz Pichi Malén, que también estuvo compartiendo con nosotros la transmisión. Ingrid de Ion también estuvo un tiempo largo de la transmisión. Panelistas que se suman independientemente de si les toca o no, y que comparten con nosotros cada una de las transmisiones, las salutaciones que llegaron, los saludos de Diana Lenton, que no pudo estar acompañándonos, pero que también nos mandaba muchas energías, mucho buen para la transmisión de hoy. Bueno, entonces está la transmisión para el día de mañana, panel de la mujer mapuche en la historia, lo va a estar conduciendo nuestra compañera de la organización, Estefanía Rivera Nahuelán. Seguimos, Nelson. Hasta acá llegamos, más de 3 horas de transmisión, adelantamos 1 hora para ver si la podemos hacer un poquito más corta, no hubo caso. Bienvenidas sean las jornadas, bienvenidas sean estas 3 horas y media de transmisión. Esperemos que les sirva a cada uno de ustedes que están del otro lado de la pantalla. La idea es que se enriquezcan con estas transmisiones, con estos encuentros, y que puedan ser reproducidas en sus aulas y en sus espacios de militancia. Así que la invitación hecha está para mañana, Nelson. El cierre es tuyo. Chaltumay Peñi. Bueno, en nombre de la Universidad de Concepción, también de Historia Mapuche, ya lo hiciste tú, en nombre de la Universidad Nacional del Comahue. Agradecer a todos los que participaron, los expositores, Peñi Tulio, Peñi Cristian, Peñi Juan Carlos, Peñi Víctor y la también Fabiana, que ya no está presente aquí. También a todos los que participaron, que estuvieron en la interna, que salieron, y a todas y todos en sus casas por habernos acompañado en este día. Agradecer, estuvo muy entretenido, un gran aporte que nos permite seguir creciendo, no solo con las jornadas, no solo en la temática, sino también como personas. Así que, Chaltumay de todos, Peñerasmo, gracias Chaltu por la pregunta, Chaltumay de todos, y nos estaremos viendo el día de mañana a las 7 de la tarde. Peu Cayal. Peu Cayal. Peu Cayal, abrazo grande.